Damos entonces la bienvenida a los ponentes y también a muchos cocineros y personajes del mundo de la gastronomía que veo desde aquí. Algunos han sido entrevistados en el apartado de carne y hueso, de entrevistas en profundidad. Damos la bienvenida a aquellas personas que han querido venir y que han participado en un concurso a través de los suscriptores de La Vanguardia, atraídos, supongo que por la temática y por ese cartel de lujo al que me he referido antes. Y queríamos decir también que aquellas personas que luego vean el vídeo y que no han tenido acceso, porque la demanda ha sido elevadísima, que no han podido hoy ocupar una de las sillas, pues decirles que los esperamos en próximos debates, porque habrá más. Queremos tener una periodicidad y el próximo lo tendremos en el próximo otoño. Es un honor dar la bienvenida también a Toni Massanés, quien me va a acompañar en la moderación de estos debates. Toni es un estrecho colaborador del canal Comer, es el director general de la Fundación Alicia, que atrae a expertos de todo el mundo y que, como ustedes saben, se ocupa, pone todo su empeño en que comamos mejor, en que la sociedad coma más rico y más saludable. Y es un honor, por supuesto, presentar a los ponentes de esta tarde que estrenarán estos nuevos debates de comer. A mi lado, Marta Arzac. Ella es historiadora del arte. Marta es subdirectora de educación del Guggenheim, del Museo Guggenheim de Bilbao, y de interpretación también. Su apellido suena a alta gastronomía, y es que es hermana de Elena Arzac y hija del gran y queridísimo Juan Mari Arzac. Marta ha tenido siempre una gran curiosidad por esa relación entre el mundo de la cocina y de la gastronomía y también del arte, ¿no? Ha comisariado muchísimas exposiciones y también dirige pues, la parte artística del propio restaurante Arzac. Y entre muchas de esas colaboraciones que ha hecho está la de El Bulli en la documenta de Kassel, que marcó un hito en esa relación entre los grandes chefs, los grandes restaurantes y el mundo del arte. Ferran Adrià necesita muy poquitas presentaciones. Si alguien no lo sabe, su vocación no era la de ser chef. Él quería ser futbolista y, más concretamente, él quería ser Johan Cruyff, pero cuando era muy jovencito tuvo la valentía de preguntarle a su entrenador en el Santa Eulàlia, en Hospitalet, si era un crack. Hay que ser muy valiente para preguntar eso. Y el entrenador le dijo que era bueno, pero que tampoco había para tanto. Y él, para fortuna de los amantes de la gastronomía, cambió de itinerario. Ha liderado la última revolución gastronómica desde el Bulli, desde la Cala Montjuïc en Rosas, a donde prepara el retorno para convertir aquello en un hervidero de creatividad. Durante este tiempo, desde que cerró el Bulli como restaurante en 2011, está trabajando, liderando un equipo, trabajando muy duro para ordenar el conocimiento culinario. Jordi Vilà, chef del restaurante Alquimia y Al Costat, que está justo delante de Alquimia, ocupando el mismo entorno. Es uno de los grandes cocineros catalanes, perfeccionista donde los haya. En unos momentos en que la gastronomía y los restaurantes están tan globalizados, él mira a su entorno. En unos momentos en que todos hablamos de ceviches, de causas, de quesadillas, de todas estas cosas, él reivindica el romesco, reivindica los escabeches, reivindica la memoria y el espacio, ¿no? Reivindica el paisaje de su entorno. Probablemente algunos de los que estamos aquí no pensaríamos que su cocina es de vanguardia, pero habrá que hablarlo. Tendremos tiempo de debatir cómo podríamos calificar esa cocina tan brillante, en cualquier caso, que hace Jordi Vilà. Toni Segarra, publicista súper reconocido, súper premiado. Sus anuncios están en nuestra memoria porque figuran entre los más atractivos y los que más nos han marcado. Él es un experto en comunicación y por eso mismo, y por su interés por la gastronomía, muchos chefs
lo reclaman para que los ayude a elaborar, a vender un poco, a explicar qué mensaje se puede contar sobre ese mundo aparentemente tan exclusivo de la alta cocina, ¿no? Él ha comentado muchas veces, Tony, has comentado muchas veces que el impacto, que no se ha recuperado todavía del impacto emocional y de ideas que tuvo la primera vez que visitó el Bulli como comensal. De aquella primera vez surgió una gran admiración hacia Ferran Adrià y hacia su obra, pero también una profunda amistad y una complicidad que tienen desde entonces. Con todos ellos vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar de si la gastronomía es arte y cuándo lo es, vamos a hablar de si la cocina es vanguardia y cuándo podemos hablar de qué es vanguardia y, en cualquier caso, quién es quién para decidir si es o no es vanguardia. Vamos a hablar de los estilos culinarios, esos estilos que a veces pueden parecer generacionales o a veces pueden parecer muy personales, muy propios del propio artista, ¿no? Vamos a hablar también sobre esa relación entre el arte, cómo el arte ha ordenado sus estilos y cómo lo pretende hacer la gastronomía. Vamos a ver si puede ser de ayuda el arte o no. De todas maneras, antes de entrar en el debate abierto, que al final acabaremos también con preguntas de los asistentes, vamos a aclarar una serie de ideas y yo diría que contextualizar un poco, que le vamos a pedir a Tony Massanés que contextualice un poco dónde nos hemos encontrado y por qué hablaremos de lo que hablaremos. Pero antes de eso, vamos a recordar el título del debate, Chefs o Artistas. ¿Hablamos de vanguardia? Es la pregunta que lanzamos. Y yo les quiero lanzar, antes de entrar en el debate, y de una manera súper escueta, con un sí o no. ¿La cocina es arte, Marta? ¿Sí o no? No sé qué decir. Nada más lo digo de verdad, no sé qué decir. ¿Ferran Adrià? La cocina puede ser una expresión similar a lo que se llaman bellas artes. ¿Jordi? ¿Sí o no? En general no. ¿Tony? Indudablemente, lo que no la califica, es decir, el 90-95% del arte es espantoso. Claro. Absolutamente de Tony, acuerdo. absolutamente de acuerdo. con Tony. Veo que entramos en peligro porque si en la de sí o no ya no han dicho sí o no, la cosa puede complicarse, ¿eh? Yo he hecho sí, todavía. Vale. Tony, te paso la palabra para que contextualices un poco. Yo también he dicho sí, indudablemente, pero también con el matiz de que, sin haberlo deseado, me ha salido un pareado, también es poesía, pero ¿no? Ahí también está el grado, ¿no? Para empezar, ¿no? Y sin querer hacer ningún ejercicio de lexicografía, porque de eso ya se encarga muchas veces la Wikipedia y porque luego tenéis que ser vosotros los que tenéis que matizar el alcance de todas estas definiciones y categorías de las que vamos a hablar, ¿no? De arte, de vanguardia, de alta cocina, de gastronomía, todas estas cosas. Pero para empezar por el principio, ¿no? Nosotros como especie nos diferenciamos del resto de los seres vivos en que nosotros aplicamos conocimiento a las cosas, las transformamos aplicando el conocimiento, antes de comérnoslas, ¿eh? Lo hacemos con prácticamente todo aquello que comemos. De hecho, con la fruta podríamos decir que no, porque venimos de un mono frugívoro, pero en realidad con todo lo demás, ¿no? A esto le llamamos cocinar, ¿no? Nosotros transformamos las cosas y no nos las comemos como las encontramos en nuestro entorno, como hacen el resto de los animales, por lo menos. Y esto, por tanto, es una estrategia cultural y tecnológica que nos define, que nos diferencia, que de hecho que nos diferencia tanto que fisiológicamente ya no podemos sobrevivir sin cocinar, sin que alguien cocine, por lo menos para nosotros. Sin comer cocina sería la idea, ¿no? Los fisiólogos dicen que no somos en realidad omnívoros, sino que somos cuquinívoros, ¿no? Por lo tanto que necesitamos comer cocina. Pero es verdad que esto que lo hacemos y que la manera en que distinguimos aquello que nos conviene de lo que no nos conviene es lo mismo que el resto de los animales, que es mediante el mecanismo deseo-placer, ¿eh? O sea, que nos apetecen unas cosas, aborrecemos otras, nos dan prevención otras, y cuando las comemos o las bebemos obtenemos, ¿no?, satisfacción. Ese mecanismo es el que nos guía a comer determinadas cosas o no. Pero en un momento dado, de hecho, según los arqueólogos, al parecer en el Paleolítico superior es igual, decidimos que no solo queríamos comer para alimentarnos, sino que a veces también íbamos a comer y, por tanto, a cocinar
para celebrar, para conectar con la trascendencia, para sanarnos de alguna manera, un aspecto relacionado con la magia, con el sentido de comunidad, todas estas cosas, ¿no? Y ahí nace esa cocina que no es puramente nutricional, que no se rige por las reglas de lo sano y lo sostenible, que es la cocina de la excepcionalidad. Con el tiempo, esa cocina de la excepcionalidad, ligada al fasto, ligada a la celebración, también a la magia, y que tiene mucho que ver, si Marta no está, no tiene ninguna desde su punto de vista ninguna objeción, que si la tienes encantados, con el arte, ¿no? Que se acerca ahí a esta idea de querer emocionar, ¿no? De querer interpelar más directamente al estímulo sensorial, a la finalidad intelectual que lo elabora, ¿no? Y por tanto de emocionar en este sentido, pues esta cocina viaja por el tiempo, ¿no? Hasta llegar a los restaurantes, y esta cocina en un momento dado se califica seguramente por similitud, por isomorfismo con aquello que los críticos de arte han considerado, y de literatura han considerado alta cultura, ¿no? Como alta cocina, ¿no? Y de ahí esta idea de que la alta cocina sería aquella cocina, si la alta cultura es aquella cultura que por su excelencia todos deberíamos conocer, aunque a veces también se ha visto la alta cultura como lo contrario, burgués, aristócrata, etcétera, de la cultura de masas, ¿no? Pero en cuanto a excelente, podríamos decir que la alta cocina sería esa cocina que vale la pena conocer desde este punto de vista. Muchas veces a los restaurantes que se dedicaban a esta alta cocina, ¿no? Y que por tanto se dedicaban a cultivar esta suerte de arte culinario, los hemos llamado restaurantes gastronómicos, porque una de las acepciones de gastronomía es la del arte de preparar buenos alimentos, ¿no? Por tanto, por ahí estaría la idea de gastronomía, arte culinario, alta cocina, con muchas perspectivas, absolutamente matizable, porque es un poco para abrir fuego. En este paquete, ¿no? Nos planteamos, y cada vez más, y seguramente no, seguro, el bully ha sido un detonante para que ya no podamos dejar de planteárnoslo, ¿no? Como pasó en Kassel, etcétera, etcétera, si la teoría del arte, si la historia del arte incluso, nos puede ayudar a interpretar, a clasificar, a ver estos movimientos y estos estilos, ¿no? Como partes que nos ayuden a clasificar lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que está pasando en la cocina. Y ahí es donde, ¿no? Supongo que una experta en teoría del arte puede... Nos lleva a preguntar, vale, bien, que sí. sí realmente ha sido muy difícil en el mundo del arte diferenciar los estilos, y si el ejemplo del mundo del arte puede ser útil para ese mundo de la gastronomía que busca esa definición también de sus estilos. A ver, en la historia del arte es la narración de los hechos artísticos a lo largo de la historia, ¿vale? Ahí estamos de acuerdo. La historiografía del arte es la ciencia que lo aplica dicho estudio metodológicamente. Luego estarían los estilos, ¿de acuerdo? Que no sé por qué os interesan tanto, de verdad, porque empiezan a caer un poco en desuso en la teoría y en la práctica artística contemporánea. Los estilos podríamos, seguramente aquí hay alguien que sepa mucho más que yo, pero yo lo intento simplificar y estirar mucho en la historia del arte. La historia del arte como tal surgió en el siglo XVI. El primer estudioso de artistas fue Vasari, que publicó Las vidas de, ¿cómo se titulaba?, de artistas, escultores y arquitectos excelentes, desde Cimabue hasta no sé quién. Entonces es la primera publicación oficial y seria que se recoge al respecto. Después, por supuesto, vinieron más, los propios artistas que realizaban sus tratados, y luego también pues expertos como Diderot en la Ilustración, que publicó la enciclopedia sobre las ciencias, el arte y la arquitectura, y así a lo largo de los siglos ha habido historiadores del arte
pues, muy conocidos, como podrían ser Wölfling, que fue el primero que escribió sobre la diferencia entre el barroco y el rococó, Hauser, Gombrich, y así a lo largo de la historia del arte. Luego, por supuesto, filósofos como Hegel, Kant, y luego los estructuralistas como Rosalind Krauss, y inevitablemente, pero lo que es la clasificación y catalogación de los estilos es fundamentalmente occidental. Viene del mundo occidental y proviene de la Ilustración, la necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Y sobre todo a medida que se iba descubriendo un nuevo mundo o que otros mundos se iban encontrando con nosotros, esa necesidad de clasificación se aplicaba tanto a las artes como a cualquier ciencia. En estos momentos, yo lo entiendo, además yo estudio historia del arte y así es como lo he aprendido, pero también cómo se estudia el arte contemporáneo, la historia del arte ahora difiere muchísimo a cuando yo tenía 20 años. No se hace uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Es decir, nos encontramos en un momento en el cual los ejes geográficos, los núcleos artísticos son múltiples, ya no hay una capital artística en Occidente que marcaba las pautas, como podría ser Roma, después París, después Nueva York. Eso ya ha desaparecido. Ahora tienes Londres, Berlín, Abu Dhabi, Shanghái, China, ¿no? Entonces, y las formas de contar las historias del arte, ahora se hablan de historias del arte, ¿no? Ha cambiado enormemente, ¿no? Y se buscan cruces. Y lo que en un momento dado supuso en Occidente el arte pop, esa aplicación del estilo del arte pop en China en los años 90 hace que salga un Mickey Mouse así, porque no significa lo mismo que en Estados Unidos 30 años atrás, ¿no? Y es necesario ordenar las cosas, pero yo quizá animaría a buscar en otro lado. Vale. Ferran, hay que buscar en otro lado, a lo mejor la es más... ciencia o la química. Vale. Bueno, Kronberg hace poco, que es un premio Nobel, decía, la química es vida, la vida es química. O sea, a lo mejor el mejor ejemplo no está justo en O a el lo mejor arte. la música sería la más música. inspiradora que el mundo del arte. Buena tarde, buenas tardes y gracias a todos por venir y a La Vanguardia por organizarlo. Antes que empezar por esto, me gustaría, ¿esto para qué sirve, no? De lo que estamos hablando. No, claro, a ver, si vais al MoMA y veis si hay el dadaísmo y el arte conceptual, fuera si hay alguien del mundo del arte, ¿eh? ¿Sabéis la diferencia? No. Claro, ¿no? En el arte es lo que más o menos se intenta ordenar. Es decir, disfrutamos, ¿no? Nos emocionamos y ya está. Lo digo porque esto es importante como consumidores, como clientes, esto puede interesar relativamente. Como lo que ellos hacen en el mundo del arte es muy interno. Esto es importante, pues que no queremos, no hace falta que uno para disfrutar empiece a tener toda esta teoría. Otra cosa es que cuando vas subiendo el nivel y te dedicas profesionalmente a esto, hombre, sí que toca. Y a mí muchas personas me dicen, oiga, pero para hacer un huevo frito hace falta todo el rollo de Wikipedia. No. Pero para tener un restaurante sí. El 50% de los restaurantes no duran más de 5 años, porque no tienen conocimiento empresarial. Yo no os hablo de estilos, ni estilas, sino no tienen conocimiento empresarial. El conocimiento, a ver, es el ABC de cualquier profesión. Es verdad que esto lo digo porque nos vamos a pasar bien, yo creo que nos vamos a pasar bien, os podrá interesar y alguno de vosotros dice, hostia, esto a mí me interesa. No es como, ¿quién sabe quién es del Barça aquí? Tú tienes cara del Barça. Seguramente igual te sabes la alineación del 70. O sea, ¿no? La alineación del año 70, a mí qué me importa, la alineación del 70, más o menos, hay gente que sabe la alineación del Barça de todos los años. ¿Por qué? Porque se lo pasa bien. Entonces, hay una parte también que como clientes, ¿vale? Te lo puedes pasar bien. ¿Vale? Estudiando, hay gente que juega al golf, que es amateur, que casi es un profesional. Y puede haber personas que os guste comer, ¿vale? Los que no son profesionales hablo, que te parezcan bien y que digas, yo quiero enterarme un poquito, tal, porque además voy a entrar en un mundo peligroso. ¿Vale? No, el mundo de lo que es, el Tony ha dicho alta cocina. Resulta que no hemos encontrado un libro que se titule así.
fíjate, la famosa alta cocina, haute cuisine. Nosotros tenemos hoy en día el 80% seguramente de los libros importantes y en alguno pone abajo haute cuisine. La famosa haute cuisine, tal, normalmente en lo que sería la cocina de máximo nivel se llama arte culinario. Es muy divertido, pero algo que era pretencioso es como se ha llamado desde el Renacimiento. Sí, lo normal es el arte culinario, porque como Marta nos explicará después, seguramente el arte hasta 1900 era un concepto muy diferente a lo que es el arte actual. Entonces, digo que pongamos, ¿para qué sirve esto? Lo digo porque nos vamos a enrollar un poco ahora, no, y va a ser un poco intenso. Vamos a hacer un inciso, Entonces, ahora que has hablado de libros, Ferran, para decir que tenemos una primicia de un libro que todavía no ha visto nadie y que va a salir en septiembre. ¿Eh? Sí, ¿Qué es cocinar? Casi nada. Si quieres mostrar. Bueno, no, si simplemente era hacer il·lusió perquè estoy bien. Pesa, ¿eh? Estic a la meva ciutat i al meu país y era chulo presentarlo aquí, no en Nueva York, ¿sabes? No es una ¿vale? Una primicia esta tarde. Que no es una presentación. Bueno, pero es verdad que si queremos hablar de estilos, vamos a aclararnos qué es cocinar. Yo solamente he estado 5 años, ya sé que soy limitado. Bueno, y tal, está aquí Claudia y Gaby, que también del equipo, que hemos estado, y la verdad, estamos muy contentos. Esto es el principio, ¿eh? Seguro que es el principio para desarrollarlo y tal, y la verdad es que es muy interesante. Una primicia en cualquier caso que nos hace ilusión. No, está bien porque al final vamos a hablar en clave catalana y en clave española. Como sabemos, ¿vale? En los últimos años, en cualquier lugar del mundo, aunque aquí en cualquier lugar, hay gente en la restauración gastronómica, en la cocina, en la sala, en la coctelería, de un nivel extraordinario. Y son gente que nos están comiendo de terreno. Nuestro movimiento tiene una caducidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hay que hacer para estar en el candelero? Bueno, y seguramente lo que estamos haciendo aquí, el hacer esta teoría del arte culinario, que sería lo que estamos hablando, seguramente nos daría un punto importante, bueno, para decir, oye, desde aquí otra vez se ha ordenado, tal, con mucha humildad, porque esto es muy complejo, ¿vale? Pero creo que es interesante. Yo creo que ahora estamos preparados, los profesionales hablo. Y esto no es para congresos de cocina, ¿eh? Los congresos de cocina está muy bien ir allí, hacer 2 platos, quedan muy bien, bueno, esto está en YouTube, pero bueno, queda bien, bueno, y hacemos networking y los que de esto, tal, esto es muy pesado. Tienes poquita gente ya que le puede interesar. Meterse aquí, vale, días, ¿te interesa? No te interesa. Pero que esto es pesado, díselo, estudiar es pesado. La gente no queremos estudiar. No. La gente no queremos estudiar. No, solo lo que nos gusta mucho, sí que queremos estudiar. Entonces yo creo que es un momento apasionante. Yo voy a hacer el estilo bulliniano, al menos creo que podré hacerlo. Sí, porque fíjate que sí se ha hablado del bulli, ¿no? Todo el mundo. Yo, en los últimos 3 años, estoy descubriendo cosas sobre el bulli. Porque del bulli de que como restaurante, como comida, como bebida, como servicio, como espacio. Cuando hablamos el estilo de un restaurante no es el estilo de la cocina, puede ser otra cosa. Nosotros resulta que tenemos algo diferente al mundo del arte, que la galería de arte es nuestra. Entonces, claro, nosotros marcamos la exposición, tal, cuando vas a un restaurante que hablas del estilo de un plato, o el estilo del menú, o el estilo del año. Pero si hablamos de estilo bulliniano, estamos hablando de muchos restaurantes que serían de estilo bulliniano. No, pero yo digo que vamos a empezar porque ahora creo que puedo empezar a escribir y a contextualizar cosas. Es de eso, ir pensando, si hay alguien de música, pues igual dirá la diferencia entre el folk, el pop y el rock. ¿Se puede aplicar la música a la gastronomía? No, claro, esta es la pregunta. A ver, nosotros... Marta dice, es que en el arte ya no hablamos de estilo. Bueno, porque son unos cachondos. Sí, no, a ver, claro. Nos llevan 400 años. El cubismo es el cubismo. Digo que nos llevan pero ahora no surgen estilos. Solo nos llevan 400 años de estudio. Sabemos, claro que no hablan. Ellos ya están, hay 400 años. Nos llevan 400 años. Nosotros tenemos que llegar. Bueno, entonces nosotros tenemos que empezar por la A, la B, la C y la D. Y el mundo de la... Empezamos. Arte o bellas artes. O artes aplicadas. Claro, tenemos que aclararnos.
Cuando hablamos de arte, bellas artes es una cosa, arte se aplica, es una manera de diferenciar el arte. Hay 100 maneras de clasificar el arte, una serie de esto. Seguramente nosotros estaríamos más ligados a las artes aplicadas, porque claro, a ver, Frank Gehry es un artista. Esta es la pregunta, si este es un artista, lo comparamos con Frank Gehry. No lo compararemos con Picasso, porque la pintura es pintura, la arquitectura es arquitectura y tal. Entonces, esto es una manera y que podemos debatir solo de esto mil cosas. Pero claro, si fuéramos capaces solamente de hacer la cocina pop, la cocina folk y la cocina rock, no, es fácil, no es tan difícil. El mimetizarlo. El problema que hay es que yo tengo muchos amigos, como sabes, en el mundo de la música, y ahora estoy esperando que alguien me sepa diferenciar entre folk y pop. Normalmente es que hay más ruido en el pop. No hablo en broma. Y el rock, ¿sabes qué es el rock, no? Es una mezcla de todo. Es imposible de definir. Entrar lo dicen los expertos, Seguramente hoy cantidad de restaurantes que hacen una cocina, hostia, no sé, porque es un mix de todo, ¿sabes? Es un mix donde hay la cocina de Escoffier, la cocina de la Nouvelle Cuisine, hay 2 cosas del Bouilly, 3 cosas de Brass, no sé qué, no sé cuánto. Esto trasladado a la música sería el rock. Pero no, ya tenemos algo donde cogernos. Porque claro, yo he ido, y tú, y los que estamos aquí, los que estamos muchos aquí, a restaurantes donde en el mismo menú, ¿vale?, lo salado y lo dulce no tienen nada que ver, ¿vale? Y dentro del salado y del dulce es diferente. Entonces, esto, si lo quieres llevar a niveles más importantes, es complejo, pero tenemos que aprender de estos señores. Pero tenemos que ir con mucha humildad del arte, de la música, ¿vale?, de la literatura, del cine, donde ya se ha intentado codificar. Y si tenemos, ¿no?, ¿vale?, esto, pues ya al menos podremos, que cuando se ha hablado de pop y rock y folk, más o menos os habéis enchufado la conversación. Bueno, en el mundo del arte, ostras, lo que he dicho del dadaísmo al arte conceptual, yo aún me cuesta entenderlo, la diferencia. No me lo creo. Vamos a continuar con ese turno de de primeras preguntas para luego ya abrir Pero del todo el debate. Cosa, Ferran sabe un montón de arte, ¿eh? A Que ver. no os engañe. Jordi Vilà, estamos ante uno de los cocineros con un estilo muy particular, así como hay cocineros que no tienes muy claro que tenga una gran personalidad. Jordi Vilà, estamos de acuerdo en que la tiene. Un grandísimo cocinero, pero además con una marcada personalidad. Yo decía en la introducción, probablemente algunos de aquí no diríamos que es cocina de vanguardia la suya. ¿Qué diríamos que haces? Bueno, Si tuviéramos que hablar de estilo, o ¿cómo bueno, explicaríamos? es que yo primeramente todo el tema este de las definiciones en cuanto a la similitud con el arte, soy un gran defensor de que ciertas cocinas pues las podríamos clasificar como arte puramente, o así lo entiendo yo, a mi forma de ver, pero en general me cuesta mucho más, ¿no?, en este aspecto. Y en el tema de lo que es vanguardia, también creo que aquí, y claro, nos hemos querido comer estos 400 años de golpe, ¿no?, un poco, hemos ido muy rápido. Entonces necesitábamos definir en su momento, cuando hubo aquí una revolución a marchas ultrasónicas, que las provocó este señor prácticamente solito, claro, aquí necesitábamos poner todo esto en orden y era un momento donde era la oportunidad de mucha gente de subirse a un carro de éxito y de fama, ¿no?, digamos. Y claro, esto no está hecho para todo el mundo, ¿no?, digamos que yo entiendo que se llega a esto a través de lo que podría ser un conocimiento profundo y luego, sobre todo, el saberse hacer unas preguntas muy concretas de cosas que todavía no tienen respuesta, ¿no? Y esto no está al abasto de todo el mundo. Y si encima eres capaz de dar respuesta a estas preguntas que hasta ahora no habían respuesta, pues allí nos podríamos aproximar a estas cosas que podríamos, bueno, vanguardia, no vanguardia, yo no soy quien para decir si es o no es, ¿no? Pero tengo un grandísimo respeto y admiración para lo que esto significa. Pero esto es un compromiso que yo, por lo menos, que tengo un restaurante y que alguna vez he hecho cosas que puedan parecer vanguardia, pero nunca realmente ha habido la intencionalidad, porque
realmente lo que hay detrás es un negocio que mantener, y cuando estás hablando de vanguardia hay unos riesgos que estás en el abismo, ¿no? Entonces podríamos hablar pues seguramente del Bulli, de Mugaritz, y es que me cuesta ya decir más nombres que realmente puedan decir que han andado en el abismo de lo que realmente podríamos entender como vanguardia, ¿no? Yo mismo, cuando explico mi restaurante, mi propuesta, todo, y que sí que entiendo que he tenido capacidad de hacerme preguntas, pero mis preguntas han sido, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de decir, bueno, ¿qué es un restaurante gastronómico o cómo sobrevive un restaurante gastronómico en las épocas en las que estamos, ¿no? Cuando todos sabemos que son propuestas de negocios que tienen muy baja rentabilidad, que de por sí solos ya están en un tipo de abismo que ya es dificultoso. Entonces, yo aquí me hice unas cuantas preguntas, unas en lo que sería, y esto es lo que decía antes el Ferran, que no es lo mismo hablar de una propuesta gastronómica que hablar de tener un restaurante y tirar hacia adelante un restaurante, ¿no? Y nosotros, yo lo que sí que tenía muy claro, pero porque es un acto de honestidad y natural en mi caso, de que yo soy un experto en cocina catalana, en ninguna otra más, ¿no? Entonces mis posibilidades de ser uno de los mejores cocineros del mundo creo que no está a mi abasto, pero en cambio ser uno de los mejores cocineros del mundo en cocina catalana, pues creo que sí, que está bastante dentro de mi abasto, porque sobre todo los que me preceden en talento pues se dedican a otras cosas, ¿no? O sea que Está solo, ¿no? Está solo, claro. Es decir, ¿cuál es mi nicho, no? Está bien. Y allí pues es donde me he situado, pero realmente es donde estoy cómodo, es donde me siento honesto, y aparte es donde creo que hay porque está muy bien hablar de vanguardia, de muchos conceptos, de muchas técnicas, de muchos aspectos, pero también es verdad que yo creo que a todos cuando viajamos nos gusta saber dónde estamos, ¿no? Y digo que a través de la cocina es un gran ejemplo muchas veces de podernos situar, y es de las cosas más emotivas, ¿no? El poder cerrar los ojos y a mí saber que estoy en Asturias, que estoy en, ¿no? Luego puedo ir a un restaurante y digo, hostia, es que estoy en la luna o no sé dónde estoy, pues me parece perfecto, ¿no? Pero que no todo tiene que estar enfocado a un máximo valor en conceptos o en tendencias o en desarrollos de trabajo que realmente no están al abasto de todo el mundo, y la gente no es consciente, ¿no? Del trabajo que hay detrás y el estudio que hay detrás y el sacrificio que hay detrás para intentar llegar a según qué cotas, ¿no? Yo en mi caso es una cuestión de, como digo, de honestidad, de equilibrios, y sobre todo también de marcar un reto de que nosotros venimos de una cocina con mucha historia, muchísima, pero la sociedad ha cambiado, todo ha evolucionado, ¿no? Y es una cocina que yo siempre, viendo otras cocinas o comparativamente, pienso que no tiene nada que envidiar a ninguna otra en cuanto a riqueza, ¿no? Aquí siempre hablamos, por ejemplo, de la cocina vasca, que a todos nos fascina y nos gusta, pero dices, bueno, ¿cuántos arroces se hacen en el País Vasco? ¿O cuántas recetas de bacalao tienen en el País Vasco? A ver si nos vamos a pelear aquí. No, porque no, es una cuestión, no, pero es decir, es porque a veces aquí parece que no nos demos importancia de lo que realmente tenemos y de los caminos que, es decir, en México del ceviche han hecho cientos de recetas, aquí en Cataluña del romesco hemos hecho el romesco, ¿no? Dices, hostia, no podríamos, y pues yo pues una de las líneas en las que trabajo es en desarrollar romescos, en ir profundizando un poco esto, y sí que de una forma desacomplejada, porque si te acomplejas de decir, no, es que si no lleva ñora, o es que si no lleva... No, dejemos rienda suelta un poco y luego ya centraremos, ¿no? Pero vamos a pasarlo un poco bien, con el objetivo, pues también, sobre todo, de actualizarla, de darle frescor, de poderla hacer un poco... bueno, el suquet al final está ligado, por decir algo, a un sofrito, a un jugo de pescado que se procede con la cocción del pescado, las patatas. Este señor ya nos enseñó hace muchos años que no hacía falta tener media hora el pescado allí fastidiándolo para hacer un buen suquet, ¿no? Esto ya, sí. Es decir, son cosas que evidentemente, si aquí tenemos un bagaje y muchas cosas, muchas cuerdas de las que tirar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no podemos hacer suquets prescindiendo de sofritos, haciéndolos más ligeros, pero igual de intensos?
Y un poco es en la línea que nosotros trabajamos a nivel de cocina, pero luego a nivel de empresa, yo no sé si es, claro, porque al final, ¿hasta qué punto es vanguardia? No es yo no sé si es vanguardia, es decir, lo que sí que me he planteado yo, es decir, un restaurante que mira hacia adelante, y en nuestro caso, pues un restaurante que el proyecto se aguanta sobre 3 patas, que una es 6 mesas, porque la historia era es que dices, bueno, restaurantes gastronómicos no son rentables, ¿no? Digo, bueno, pues ¿para qué voy a dar de comer a 40 personas para que no sea rentable? Lo hago para 15, ¿no? E intento poner en valor pequeñas cosas que a mí me gustarían, o mis fuerzas, ¿no? Digamos, en el decir, bueno, yo voy a estar allí y casi todos los platos van a pasar por mis manos o muy cerca de mis manos, y va a ser mi propuesta en este sentido, junto con todo el desarrollo que hablamos de la cocina catalana, pero para mantener la pelota, es decir, para dejarnos en un punto de disfrutar de una forma vital del oficio, que es lo que llevas dentro. Luego, una de las preguntas que teníamos en nuestro proyecto era el hecho de decir, bueno, ¿qué carencia vemos o veo yo en los restaurantes gastronómicos, ¿no? Y había una parte emocional para mí muy importante, ¿no? Que es que yo creo que sucede, pero no sucede aquí, sino que sucede en todos lados, que al final en los restaurantes gastronómicos el cliente local no está. El cliente local viene un día a celebrar algo puntual, ¿no? Un aniversario, una fiesta, o el cliente local, y todos cuando viajamos vamos a un restaurante gastronómico. Pero por contra, lo que te da prestigio en un restaurante, si tú vas a Japón y vas a comer a un restaurante y otro día vas a otro y no ves ningún japonés, por bien que comas, al final, quien conozcas dirás, oye, ¿dónde van a comer los japoneses? ¿No? Y esta era una de las interrogantes, una de las cosas que nosotros queríamos solventar. Y por eso hicimos la alquimia al costat, para darle un poco de lo que era Alma, ¿no? En este aspecto. Y para no enrollarme mucho más, teníamos al lado el tema de lo que es al costat, es decir, son 3 patas que nos hacen que el restaurante pueda ser un equilibrio entre lo que quieres mostrar como cocinero, esa parte de ego, que puedas decir, mira, tengo un discurso, tengo algo que mostrar, el sentirte querido, y luego una parte donde existe una rentabilidad para que esto sea posible. Toni Segarra, para concluir un poco esta primera ronda. Los cocineros quieren estar en todo, tienen la necesidad de ser creativos, de hacer vanguardia, pero también de hacer negocio, pero también de ser influyentes, también de ser populares. ¿Lo quieren todo? No sé si lo quieren todo. Se han visto arrojados a una dimensión mediática extraordinaria en un espacio de tiempo muy corto. Hoy algo como estamos hablando de vanguardia, de arte, de algo relativamente intelectual, relativamente de altura, estamos hablando incluso de ciencia, ¿no? Cuando hablamos de antropología, de arqueología, y al mismo tiempo este señor están en MasterChef, en los programas de mainstream, delante de 4,5 millones de personas. Este contraste tan brutal entre lo más popular, lo más masivo, y lo más intelectual, lo más elitista, lo más sofisticado, hace que tenga una posición muy complicada y muy difícil de administrar, porque además les ha ocurrido en una generación. Es decir, esto efectivamente no tienen los 500 años de trabajo del arte y de la categoría, digamos, o de la pintura y de la escultura, digamos, de lo que entendemos por bellas artes, para haber digerido y para haber entendido qué estaba pasando. Es decir, del Bulli a MasterChef han pasado 30 años, ¿no? Y es difícil de digerir. Es realmente difícil de digerir. Y yo lo que percibo en los cocineros, entendiéndolos desde el punto de vista de la comunicación, que es a lo que yo me dedico, es ese enorme conflicto entre alguien que se ha convertido en un emisor de un contenido que interesa a la gente. Tú decías que el canal Comer de La Vanguardia tiene un interés notable entre la gente. O sea, generadores de contenido, canales de comunicación. Hoy los cocineros tienen seguidores, tienen audiencia, sus redes sociales son seguidas por miles y decenas de miles de personas, y al mismo tiempo la necesidad de pensar y reflexionar sobre qué están haciendo, ¿no? Digamos, el aldabonazo brutal que genera Ferran en la cocina mundial, que genera el Bulli, eso él mismo lleva no sé cuántos años, 7, 8 o 9 años, pensando, reflexionando, trabajando, porque si algo hace Ferran es trabajar como un loco, en qué ha hecho, y todavía es muy difícil entender, y seguramente será imposible entender, al final, pero por lo menos ir avanzando. Claro, ese contraste hace que la vida de un cocinero, digamos, top digamos, de élite hoy sea muy compleja en términos de comunicación, muy compleja. Quizá
las figuras mediáticas que lo tienen más complicado en el momento actual. Yo creo que, además, tienen una cierta predisposición a hacerlo todo ellos y a no reclamar ayuda. Por ejemplo, Ferran, eso es al contrario, es muy buscador de la ayuda de los demás, y además él tiene acceso y lo utiliza, pero en general hay una cierta predisposición a ya me lo hago yo porque no sé qué está pasando y quiero controlar, ¿no? Un cierto control, yo creo que por la estupefacción y por el pasmo de la situación, ¿no? Queda abierto el debate para... Sí, No sé si sobrevaloramos la palabra vanguardia a No, veces. yo creo que primero tenemos que definir qué es vanguardia. Ya. Es que el problema es que... Ahí os lo dejamos, ¿no? Un diario, ¿sabe? También. Es una de las decisiones que hay. Gran Pero diario. yo ahora, así a bote pronto, recuerdo que en Los secretos del Bulli, que al final este libro, los que tenéis Los secretos del Bulli, sería la segunda, ¿vale? La segunda parte, ¿vale? No recuerdo hablar de cocina de vanguardia, ¿vale? No, es un término muy nuevo en lo que es la restauración gastronómica. Es decir, creo que, Toni, ¿no? Es muy nuevo. A mí no me suena más... Bueno, ¿no? La Nouvelle Cuisine alguna vez se Vanguardia, utilizó, pero más por la parte de tecnología. Pero vanguardia no es muy normal. Entonces, como sabéis, la mayoría, vanguardia son los que van a la guerra y matan. No, esto es verdad. Está la vanguardia y la retaguardia. Si todos queremos estar en la retaguardia, ¿hay alguien que quiere que nos maten? No, claro, no, porque hay que aclarar bien qué es la vanguardia, ¿vale? Ya como definición sencilla. Aclaremos. Después, es esto. Digo, es esto. Después hay ¿vale? Esto va al mundo del arte, se llama avant-garde en francés, ¿no? Y a partir de aquí, esta señora sabe mucho más que yo. Sí. ¿Qué pasa con la avant-garde? ¿Qué pasa cuando esto se lleva al mundo del arte? ¿Vale? Y en cuándo es. Y a partir de aquí podemos tener una referencia, porque si no, la única referencia que tenemos es el ejército. Y aquí, ¿no? No. Porque cuando se Sí, a ver, Ferran. conceptualiza el término vanguardia, luego no se utiliza retrospectivamente, ¿no? No. No se utiliza para decir que en la antigua Roma alguien hacía vanguardia, ¿no? No, se aplica fundamentalmente, surgió en Francia a principios del siglo XIX, principios del XX, es avant-garde, ¿no? O sea, lo que pasa es que estaba más relacionado con el vanguardismo de la literatura, la música, y se trasladó a las artes. Entonces hay dos momentos en la historia del arte moderno y del arte contemporáneo, que por cierto, la era moderna no coincide con el arte moderno, ni la era contemporánea con el arte contemporáneo. Ahí también se van produciendo, ¿no?, como esas velocidades distintas. Pero bueno, se hablan de dos vanguardias. Las vanguardias históricas, que el primer antecedente fueron los impresionistas, los que fueron sembrando la semillita, y los impresionistas, los postimpresionistas, y ya claramente fueron los fauvistas, el cubismo, constructivismo, suprematismo ruso, dadaísmo. Sí, podéis mostrar ¿no? el... O sea, ahí es donde surgieron los ismos, por decirlo de alguna manera. Esto es muy bonito. Los ismos. Y todo se truncó con la Guerra Mundial. Eso para abrirlo tenemos que empezar desde allí, me parece. Sí, esto Sí. es una salchicha. Claro. Y se Pero muy truncó- bonito, no vais a ver nada, se trata de esto. Y el ¿vale? Para que veáis, neoplasticismo. esto es todos los ismos, que hay en el mundo del arte desde el 1900 hasta ahora. Es decir, el sueño es hacer esto lo mismo en el arte culinario. Perdón, en Bueno. el mundo, repito, Occidental. occidental. Perdona. Muy bien, mundo Que eso es occidental. Tienes muy toda la- importante. Tienes toda la razón del mundo. Que nos vamos a perder como nos es una quedemos solo ahí, y es una gran pregunta que después la hablaremos. gran parte del planeta. Sí, que es que ese sí, cuando momento... hablamos de estilos en Japón y en Occidente, nos pueden servir las características que hay. Entonces, aquí hay todos los ismos, entonces hay dos vanguardias, ¿no? Dos vanguardias, los que son las vanguardias históricas, desde finales del 19, sobre todo las del principio. El fauvismo se inauguró en 1905, que podríamos decir que fue el primer movimiento de la vanguardia histórica. Y todos los demás, los que acabo de citar, eran las vanguardias históricas, que en torno a la Primera Guerra Mundial, pasando a la Primera Mundial, se truncaron. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se traslada la capital de las artes de París a Estados Unidos, en Nueva York, es cuando surge lo que se llama las segundas vanguardias, ¿vale? Con el expresionismo abstracto americano
y todas sus distintas corrientes, el dripping, la pintura de campos de color, la abstracción pictórica. Posteriormente vino el pop art, después vino el minimalismo con el conceptualismo, el land art, y ahí ya se acabó, porque después de ahí ya fue la dispersión absoluta. ¿Cuál es la gran diferencia con el arte culinario? El arte culinario o alta cocina, lo que queráis. Lo digo, pero claro, ellos lo que hacen es, dice, hay dos vanguardias. Nosotros, si hacemos un paralelismo, sería novel cuisine y tecnoemocional. Al que no le guste el nombre, que ponga otro, ¿sabes? No. Porque como somos tan la repera, no, claro, aquí somos tan la repera, ¿vale? Mira, ahora, el día 10 de agosto, hará 16 años, ¿vale? Un artículo que era de 9 Nouvelle Cuisine. Nadie compró el libro, es decir, el New York Times, nadie compraba este nombre, es para matarnos. La nueva Nueva Nouvelle Cuisine. Vale, está clarísimo lo que quiere decir, nadie lo compró. El New York Times nos pone, ¿vale? Arriba de tal, nadie lo compra. Tecnoemocional tampoco nos gusta. Es decir, una persona que ha hecho, que ha hecho un libro, te gustará o no, pero ha hecho un libro de esto, de eso, creo que a menos los de aquí, no le llaman molecular cooking, porque yo estoy hasta el gorro, cuando vi fuera. Pero cocina de vanguardia sí lo utilizamos. No, cocina de vanguardia no. Entonces, ¿qué pasa? No funciona esto. Si fuéramos primera y segunda vanguardia, podríamos haríamos primero. ¿Cuál es el problema? Que ellos, cuando bajan esto que habéis visto, cubismo, surrealismo, nosotros que sería Brass, Garnier, tal, hablamos de nombres, no hablamos de estilos. Como no hay estilos definidos, todo esto se cae. Es un castillo de naipes que no se aguanta ni con pinzas. Claro, todo este discurso. Es la gran diferencia. Bueno, ellos están claros. No hay un estilo picassiano. Ya. Entra en Google. Ya. Estilo picassiano tiene 1100 entradas. Ellos no hablan. Claro que hay un estilo de Picasso. No, ¿vale? No, sí. Pero no hablan del estilo de Picasso. Bueno, para ellos no es normal. Nosotros hablamos del estilo de Brass, sí, de brasiano, ¿vale? Lo que quiera. Como no hay esta codificación, aquí tenemos el tema. Y hay que codificar. Porque, claro, para el sabor del Mediterráneo es un estilo, para ti, Jordi, lo digo como lo has hablado, sí. Sería un estilo, ¿vale? Que lo convertimos en movimiento. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué sucede? ¿Sabes la cantidad de gente que no conoce el libro de Sabor Mediterráneo? ¿Qué está haciendo elaboraciones de Sabor Mediterráneo? Gente joven. ¿El Sabor Mediterráneo? ¿Eso qué es? No, es un libro que hizo el Bulli, ¿vale? Pues las tapitas y el mar y montaña. Claro. Entonces, si el Sabor Mediterráneo es un estilo, el mar y montaña contemporáneo, ¿qué sería? ¿Un subestilo? No. Tenemos un lío, ¿eh? No es un lío. No es un lío. Es el estudio. Es que tenemos que decir que es un estilo. Si vas a la RAI, ahora es el conjunto, es cuando alguien tiene características, que aquí viene lo complejo, que son rasgos peculiares. Yo entiendo lo que dices. Además tengo aquí ¿Qué son rasgos peculiares? ¿Qué son rasgos peculiares? Las particularidades, el estilo. Pero claro, cuando hablamos de esto, si hablamos de cocina, una cosa es que tenga rasgos, ¿vale? Y otra cosa es que sean peculiares. Y aquí vendría ya el primer nuestro problema, cómo definimos que sean peculiares o que sean igual que el del otro. Bueno, y aquí ya tenemos que hacer, claro, si no codificamos esto, no va a funcionar. A mí no me parece mal que la clasificación... Es otra clasificación posible, la clasificación de autores. De hecho, en literatura, por ejemplo, que es muy complicado, tenemos una tendencia muy occidental a compartimentar. Y, por ejemplo, en autores en literatura solemos agrupar, venga, todos estos en la poesía social, no sé qué. Y luego dices, bueno, pues es que esto no es poesía social. Bueno, pero hay que meterlo porque si no, ¿qué es? Es uno que va suelto. Bueno, pues también hay gente que va suelta, ¿no? Es decir, pues ahora es otra manera de clasificar. Te voy a hablar de un palabra que es un horroroso. Subestilos simultáneos o simultaneidad de estilos. Esto es el Bulli. ¿No? ¿Quieres que te diga tu menú que tú te has comido? Donde ha habido 18, 20 subestilos del Bulli. Te digo del Bulli porque me hablaré del Bulli porque es el que conozco, ¿eh? No. Entonces, ¿cuál era el estilo del Bulli? Es el conjunto de su estilo como... A ver qué dice. Que a mí me pagan por escribir eslogans, escribir conceptos. Yo creo que el Bulli es una revolución de la libertad, fundamentalmente. Sí. Revolución de la libertad. Pero y las vanguardias tienen que ver con eso. Es decir, yo creo que la gran expresión de la cocina de vanguardia es el Bulli. Y lo expresamos así porque nos remitimos a lo que fue el arte de vanguardia, que es uno. Y es el anuncio de Ferran Adrià también, ¿no? Y es el anuncio de Ferran Adrià también, ¿no? Bueno, es decir, cuando él dice estilo, es verdad, el Bulli abarcó
una enorme... Todas las vanguardias. ¿No? Lo increíble del Bulli fue la amplitud espacial y temporal de lo que consiguió. Pero en realidad el estilo es... ¿Qué hizo el Bulli por encima de todo? Permitir a los demás cocineros libertad. No libertad, no, la libertad. Vale, pero esto es una consecuencia tal. Yo creo que yo mismo, yo soy un hijo de Michel Bras. Es que está en el libro, lo digo porque si alguien tiene dudas, soy hijo de la Nouvelle Cuisine, ¿vale? De Michel Guérard, yo me lo sabía de memoria. De Jean Maximin, ¿vale? En la visión conceptual que tenía de la grabación. La característica más importante de Maximin es que él no piensa en platos, no piensa en elaboraciones, piensa en conceptos y los desarrolla. Yo soy un hijo de Bras. La verdad, yo cuando fui Bras, a mí es que aquí parece que de vergüenza, ¿vale?, decir estas cosas. Pues está escrito en los libros, que no es que lo diga aquí ahora, y de Pierre Gagné me enseñó la libertad. Y pues es que nadie inventó, o inventas el Big Bang, o todo viene de algo. Entonces, claro, o haces una cronología, y se hace una cierta cronología, como habéis hecho vosotros, con todo las grises que hay. Aquí hay muchos grises, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo hacer la cronología, porque a partir de aquí veremos y nos servirá. Vuelvo a decir, perdonad, esto cuando vas a comer, déjate de rollos de estos. No, hombre, es verdad. Siempre, pero hay revistas muy buenas. Perdona, y entrevistas que hace esta señora muy buenas, que cuando se habla a este nivel, sí que toca. Es decir, no toca, perdona, cuando vas a comer, comes, disfrutas y déjate. Ahora, si tú me vas subiendo el nivel, aquí hay gente, y nos conocemos todos, ¿sabes? No. Aquí hay gente, cuando te vas el nivel, tienes que ir subiendo el nivel de todo esto. Pero no puedes decir, no, es que yo esto no, oiga, esto es así, no es vanguardia. La vanguardia tiene que tener influencia. ¿Qué vanguardia tiene influencia? Sí, tiene que tener influencia. A veces sí, a veces no. La vanguardia no tiene Los influencia. impresionistas admiraban enormemente a Velázquez. Pero no, si tiene influencia en otros. Si tiene que influir en otros, quiere decir. Sí, No sí. si recibe Más que Que la influencia. vanguardia sí, siempre es porque lo que es vanguardia porque es supusieron- influyente. Lo que supusieron fue una disrupción absoluta. De Sí. hecho, las vanguardias históricas fueron más violentas y agresivas. El Exacto. futurismo, el dadaísmo, eran movimientos históricos diferentes. El arte cambió su función, ¿vale? Entonces, E eso fue influenció a los fundamental. artistas, ¿no? Sí, bueno, la época influenció a los artistas. No, esto. En la época en la que les tocó vivir. Exacto. El arte cambió su función, los clientes también cambiaron y algunos fueron realmente beligerantes, algunos de ellos, con todos los manifiestos futuristas, dadaístas, etcétera. Las segundas vanguardias fueron más amables, pero curiosamente ejercieron una mayor influencia posterior, A posterior. porque el trabajo duro ya veía... Pero en el mundo del arte, si no hay influencia, cuando alguien hace algo, no hay una influencia, no se puede considerar vanguardia. Se puede decir que haces cosas, pero no vanguardia. Es una consecuencia, se podían tener como una consecuencia natural, sí. Claro, por ejemplo, el sabor del Mediterráneo fue muy influyente, pero no fue vanguardia. Una consecuencia natural. El Edson no fue vanguardia, claro, como muchos irían a la La vanguardia ve- local. Vale, Bueno. tú no podías ir a Francia, si nosotros nos fuéramos quedado en el sabor Mediterráneo, nos fuéramos Lo tenido, que no- bueno, Yo lo que Pero yo pasa es que, creo- hombre, no fue vanguardia, pero es decir, yo entiendo la vanguardia con algo que rompe con lo establecido, con lo anterior, que te pone en un punto de debate, que te cuestiona preguntas, es decir, tú te sitúas delante de una cosa que es lo que decíamos, que te rompe la cabeza, de decir, hombre, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, pero esto Francia, la Cuisine ya lo había hecho. allí pasaban cosas. Pero la Cuisine ya Pero no había roto. Sí, lo que pasa que yo creo que a veces también es necesario que sea una cosa compleja que se sitúe en un espacio concreto. Es decir, Michel Bras para mí fue vanguardia total, porque cuando todo el mundo estaba con un tipo de cocina, con una corriente, él te plantea una tostada de pan con la piel de leche y un trozo de calabaza en un plato, ¿no? En un restaurante de máximo nivel. Es decir, claro, yo esto lo veo como una vanguardia que aparte que ha generado una corriente de la cual, pues mira si podemos estirar el hilo, ¿no? Todavía a día de hoy, ¿no? Y también yo quería plantear un poco el tema de que yo siempre digo que a veces hay cocineros artísticos que están trabajando desde el punto de vista de la vanguardia y luego está el cliente. Y claro, yo por ejemplo yo hago una cocina donde yo al cliente le hago un recorrido, ¿no? Y el cliente tiene que hacer otra parte
¿no? Y en un punto entre medio nos encontramos y esa cocina se explica y se entiende y se asimila y pregunta unas cuestiones pues más o menos dóciles. Y también es un punto donde los periodistas, en este caso, pueden explicar perfectamente lo que sucede. Es la persona, el intermediario para explicar eso. Cuando uno está haciendo vanguardia, estamos hablando de que el cliente tiene que hacer todo el recorrido y que muchas veces ni el propio periodista, es decir, este señor ha tenido que explicar él cuál era su cocina, porque iba la gente allí y es que no entendía nada. Es decir, a los propios periodistas los tenía que explicar cuáles eran los planteamientos. Es decir, y esto implica combinaciones de sabores, combinaciones de técnicas, conceptos, formas de comer. Es decir, para mí es una cosa que va más allá de una simple propuesta en un plato o en algo desconocido. Yo creo que ella ha dado una clave para plantearnos en el mundo del arte culinario esto de la vanguardia, que es cuando el arte tiene una función nueva. Es decir, esto en el mundo de la restauración gastronómica ha pasado poquísimas veces. ¿Por qué? Porque nadie se juega su negocio. Nadie se juega su negocio. ¿Vale? No. En el bulli yo sabía que cuando daba una mousse de humo, que me lo podían tirar por la cabeza. Así que no. Yo lo sabía. Lo que pasa es que no lo sabía, ¿o qué? No sabía que estaba provocando. Claro, esto era una función que no tiene, ¿vale? No, ¿vale? No tiene un restaurante gastronómico. Y esto lo he explicado muy bien. Entonces, hay que empezar a separar por esto. Es decir, oye, y que no pasa nada. Es que yo no sé que hay una obsesión porque la gente tiene que ser creativa y tiene que ser vanguardia. Pues, o tiene que ser arte, que no tiene ninguna importancia. Exacto. El arte puede ser espantoso. ¿eh? La gente, que la cocina sea arte no lo califica como bueno. ¿no? La mayoría de gente cocineros felices son los que hacen que realizan una creatividad amable. Pero cuando hay una pregunta... Como este señor, no. Jordi. Claro, él es más feliz. No, pero sí es verdad. Sí. ¿Verdad? Claro, perdona. Pero cuando preguntas, por ejemplo, la primera pregunta, si esto es arte o no, y hablas de la espuma de humo, hablamos de humo, es que no hay, es indudable que hay una voluntad artística en eso. Evidentemente. Pero es que es indudable. O sea, es pues, seguramente el plato que mejor lo expresa, seguramente es la metáfora más enorme del bulli, ¿no? Pero alguien que puede hacer una espuma perfecta de cualquier... y la hace de humo. Claro, eso es una poesía en realidad, ¿no? Siempre tenemos que ir al mundo del arte. Marcel Duchamp creó La Fontaine, ¿vale? Y dijo, mira, es un L'Orinal, más o menos, simplificando, es arte. ¿Y por qué lo digo yo? Simplificado, no. Después de esto, Sin simplificado. después que te digan no, que cogieron ellos un L'Orinal y decir, esto es arte, un bidet, ¿qué era? Era un orinal, sí. Un L'Orinal, ¿vale? No. Es arte, perdona, seguramente el mundo del arte lo tiene como seguramente la obra más, ¿vale? De las 3 o 4 obras importantes, ¿vale? Que ha habido para catalogar qué es arte. Claro, es que hasta ese momento arte se entendía, pues, las obras de arte amables, ante las cuales reaccionaba el público amable y entendido, ¿no? Era una reacción amable. Entonces, Marcel Duchamp, que durante mucho tiempo formó parte del movimiento dadaísta, que lo que buscaba era una disrupción, descolocar todo el orden preestablecido y, de hecho, cambiar totalmente la relación con el espectador, lo que hizo fue una verdadera provocación. Era intencionado. O sea, entonces, su forma de hacer arte era también, buscaba eso, provocar y romper con todo lo anterior y cuestionar el sistema, el orden establecido en el mundo del arte. Las galerías no hay por qué solo mostrar mujeres bellamente retratadas, sino que esto, que es un objeto, yo lo elevo a la categoría de obra de arte porque lo considero así. Después vino Andy Warhol y de una forma más fina hizo algo parecido, como 40 o 30 y tantos años después, ¿no? Yo digo que esto es la conclusión, entiendo, yo no soy un experto, pero de un proceso que empieza en el romanticismo, ¿no? Que es el momento en el que la figura del autor y el artista se convierte en trascendente, ¿no? El genio, ¿no? Que hasta ahora, hasta ese momento no era tan claro así, ¿no? Era más, sí, pero luego va desapareciendo, ¿eh? Lo del autor, lo del artista como maldito, como genio, como recogido en sus pensamientos y tal. Estos artistas de la primera vanguardia son frontales.
O sea, las primeras obras porque de hay Picasso a la gente le daban patatus cada Pero vez ya que hay las una, veía. ya hay una voluntad de autoría clara, ¿no? Es decir, Eso es, sí. Pero, Sí. Vamos a llevar un poquito a la tierra. No, para la tierra en el sentido... Fíjate, a ver, ¿sabéis lo que era la cocina de producto? ¿Todos? ¿Sí, no? Pues yo no. Tenemos. No, digo, pues, claro, yo no conozco ninguna cocina que no tenga producto. Entonces, hay del chuletón, si me apuras, del tártar a un consomé. Un consomé, no es que yo sepa, no es cocina de vanguardia, y yo la vaca no la veo por ningún lado. ¿Vale? Lo digo porque, vamos a poner, es decir, la cocina de este señor es una cocina de producto, como entendemos. Cada plato que hace es diferente, ya te lo digo yo. Yo tengo el honor de ir mucho a su casa, y yo lo puedo coger plato por plato, y unos que sí, otros que no. No, esto no es tan fácil. ¿Sabes? Cuando se dice cocina de producto, no, sería el nivel de elaboración de un producto. Y yo te puedo dar un rodaballo a la parrilla y resulta que al lado te doy una mayonesa. Hombre, en la mayonesa no veo ni el huevo, ni el aceite. Tal. Entonces todo esto, ¿vale? Esto es medible, ¿no? ¿Lo entendéis todo? Claro, porque si ya no empezamos, claro, cocina de producto, ¿no? Y después te dan sorbete de frambuesa, de postre. Sí. Claro, tú vas a uno de los restaurantes que más nos gustan en el mundo, ¿no? Echevarri. Hombre, los postres no que sea mucho cocina de producto. No, si consideramos el producto no elaborado, porque estamos hablando del nivel de elaboración tal. Echevarri es simple o complejo, la cocina. ¿El qué? ¿El gusto? ¿El sabor? ¿La cantidad de ingredientes? Esto es medible. Lo digo porque cuando hablamos de estilo, ¿vale? En este libro hay 95 categorías, ¿vale? Características que podemos definir cualquier cocina, cualquiera, de cualquier restaurante del mundo, McDonald's también. Claro, y esto es medible. Lo digo porque que nos podemos ir a la Fontena, que está en el Orinal, pero claro, tenemos que empezar una cocina tradicional y evolutiva, que sería, Tony, el folk. ¿No? Sí. Sí, pero es que ¿No? tú antes hablas del folk y el pop. Es que ¿No, Tony? el rock y el folk, y el rock y el pop surgen del folk, ¿no? Bueno, Sí. No, el rock, según dicen, de rock and roll. Del rock and roll. Bueno, y Yo el no rock sé and si- roll, del blues y sí, del claro, folk no, y del... y de la sardana. Y de la sardana surge claro, todo. ahí. No sabes que el rock es entonces, creo que, lo digo para que no nos vayamos, que se puede aterrizar y empezar por la A. Lo que tenemos que hacer es empezar, claro, estos señores, que vuelvo a decir, ¿sabes cuántos miles de tesis doctorales? Miles, se están haciendo este año del mundo del arte. Si sabes, has hecho tesis doctorales de los calcetines que llevaba Picasso para pintar. No, entonces, estoy haciendo una metáfora. Y nosotros, ¿quién conoce aquí una tesis doctoral de Escoffier? Hay que aterrizar. Es que no hay- Lo que es estás que no- planteando tú es un sistema de clasificación de todo lo que sucedió en la cocina, en este Sí, pero, sentido. Claro. sí, totalmente. Claro, porque yo digo que lo que sucede es que hasta ahora nos hemos cogido en unos debates que se producían en el 2007, que no teníamos nombre, hostia, que es neococina, cocina es decir, ¿no? Pero, ¿de qué sistema clasificamos las cocinas o los estilos? Bueno, ¿no? esto ¿No? seguramente será imposible hacerlo de las épocas anteriores, ¿vale? Seguramente a Carem es muy difícil porque los cocineros y la gente que estaba, ¿vale? Cocinando, no escribían sobre filosofía. Hay poquísima, ¿vale? Porque al final tu estilo es debido a tu filosofía. Como piensas, ¿vale? Cuando tú dices yo aplico esta técnica, tal, y que esto es mucho más complejo de lo que tú crees, tu estilo, ¿vale? El estilo global. Entonces, ¿qué problema que tenemos? Yo creo que si somos capaces de hacerlo de Escoffier hasta hoy, más o menos ya firmaría, ¿vale? Más o menos catalogar un poquito. Después ya los valientes, ¿vale? Que lo hagan para atrás. Pero hacer, no de eso, pero la Nouvelle Cuisine ya existía en la 700. Menot tiene un libro que se llama La Nouvelle Cuisine. Claro, bien dicho, teníamos que decir la Nouvelle Cuisine del siglo XX. Si no, está mal dicho. Y la Nouvelle Cuisine del siglo XVIII. ¿Vale? Como nombre, pero es normal. Esto era un nombre. Pero es que alucinaríais las cosas que se hacían. Helado de trufa negra,
¿vale? Helado de azafrán en 1768. Claro, entonces, ¿quién es el que paga? Aquí, a muchos de los que estáis aquí, os gustaría estar 3, 4 años, 2 años de una tesis doctoral, ¿vale? Para decir, hombre, yo voy a estudiar Escoffier bien, no más o menos. Es que el más o menos en el arte no existe, en una tesis doctoral no existe el más o menos. Claro, pero claro, ¿quién lo paga? Esto es un tema de recursos que hará falta y que hoy en día en las universidades gastronómicas, como tenemos en Cataluña, tenemos en el País Vasco, tenemos en el País Valenciano, de aquí 10 años los profesores y los estudiantes y los profesionales estaremos preparados para que, oye, una tesis doctoral, ¿dónde me gustaría ir a hablar con Jordi sobre esto tal y que tú y yo tengamos un discurso un poquito ordenado para cuando venga una chica, como te han venido a ti muchos, un chico, una chica, oye, esto de la cocina catalana moderna, ¿qué es, no? Y tú dices, pues más o menos, vamos diciendo más o menos. Y lo más parecido que tenemos ahora mismo es la Wikipedia y este trabajo, ¿no? De No, alguna ya, manera, que o no, porque no sé qué catalogáis aquí en este... No, lo primero de eso hay que ser de eso, no está para buenos, sin duda alguna, La cocina valientes es el libro, ¿vale?, que marca la cocina, ¿vale?, no, de aquí con todos sus grises y que seguramente es un libro que hay que renovar continuamente, ¿no? De la Nouvelle Cuisine que yo conozca, fuera de un documental, hay 2 documentales que no están mal, ¿vale? Yo no conozco ningún libro, no sé si conocéis alguno, de esto que se llama de estilo. O sea, hay un libro, hay 3 o 4 libros muy buenos, pero exactamente decir, estilo Brass. Pero en este libro No, que sacáis, nosotros, en este no, esto es simplemente que es cocinar. Para un matemático, para una receta es un algoritmo. Y resulta que los algoritmos, ¿vale?, nacieron en la cocina. Las matemáticas, ¿vale?, nacieron de las recetas. O para la filosofía. Sino, uy, cuidado, la cocina es filosofía. Bueno, si filosofía es pensar, que no pueden pensar los cocineros, ¿o qué? Claro, no. Digamos que cuando se habla, no, la filosofía es la cocina. Hombre, si te vas a extremos, no, pero es pensar. El señor piensa, tú piensas, ¿no? Yo, Procuro un poco. Claro. Y como piensa, pues es su filosofía de cocinar. Tenemos que normalizar. El problema que tenemos... Bueno, para hacerse las preguntas, ¿no?, que Claro, planteamos, es decir... El problema que tenemos es si por esto yo he dicho antes que ir a un restaurante y no os coméis el coco. ¿Vale? Disfrutarlo. Sí, porque ¿quién cocina en un restaurante? ¿Quién cocina en un restaurante? El cocinero, ¿no? Y si haces un tartar, ¿quién lo hace? Y cuando estás te ponen pan con mantequilla, ¿quién cocina? No, tú decidas, ¿no? Y un huevo frito con patatas. ¿Cómo se lo te puedes comer? Entonces, en verdad, el acto de cocinar no es desde, podríamos decir, el agricultor, ¿vale? No. Y si quieres, anteriormente, hasta el hecho de cocinar. Entonces, esto es fácil de entender, ¿no? ¿No? Porque cuando te traen un plato de Jordi, en alquimia, como no te digan cómo te lo comes, puedes hacer un destrozo. Ah, no, claro. Comete un calzot con romesco y si nunca te lo has comido. ¿Qué haces? Comes lo verde. No, pero digo que el problema es si esto ¿qué pasa? Que es pretencioso. Los que habéis venido aquí, más o menos, os lo estáis pasando bien, digo yo. ¿Vale? Pero esto, si lo sacas de aquí, es una gran equivocación. Si lo sacas de este contexto, una de las grandes equivocaciones que yo hice, ¿vale?, fue ir a la televisión, ¿vale?, a un programa del Pepito, ¿sabes? No, la deconstrucción, hay 3 tipos. Deconstrucción, ¿vale? En construcción, y la gente, claro, en la tele, en casa, decía, estos tíos que se han tomado. Acabaste en No, Polonia. estoy hablando en un sitio generalista. Hombre, ¿vale? No, en un sitio generalista tú tienes que explicar cosas que la gente entienda. No expliques los 4 tipos de deconstrucción. Aquí nos equivocamos totalmente, ¿no? Si nosotros nos hemos equivocado, la tira. Hemos hecho una cosita bien, pero yo sí procuro, si voy a hablar a un programa normal, de gran público, pues explicar cosas sencillas. Perdona, experto, ¿cómo se gestiona Bueno, es lo estos que- diferentes niveles de comunicación? Es lo que he intentado decir antes, que es muy difícil, es muy complicado. Y tiene que ver también con tú antes lo estabas diciendo, es decir, ¿por qué nos acompleja hablar del mundo del arte? Porque el mundo del arte reacciona. Es decir, ¿qué ocurrió con tu lección para el Documenta? De pronto se entiende que es un ataque a no sé qué. Ah, sí, sí. Porque de pronto el arte es algo sagrado y algo académico y algo elevadísimo en lo que no puede entrar un cocinero, porque el cocinero hace
calçots, ¿no? Esa no normalización de algo tan normal, pues al final el arte, la poesía es el género más popular. Todo el mundo tenemos una poesía mala, hemos quitado un cajón, que hemos escrito un día de borrachera o de depresión o de lo que sea. Pero al final, cuando hablamos de arte, hablamos de algo tan natural como expresar determinadas, tratar de explicarse cosas, tratar de entenderlas, o tratar de enamorar a alguien, yo qué sé. Entonces, si dejamos de entender el arte como algo tan natural y tan humano, pues claro, entonces de pronto es que los cocineros dicen que son artistas, que se han creído. Bueno, Sí. se han creído nada, lo mismo con el lenguaje con el que escribimos los documentos notariales, escribimos poesías, es lo mismo. Al final la cocina es un lenguaje. Pues habrá gente que lo utiliza para hacer fabada estupendamente y otra que lo utiliza para hacer espuma de humo. Bueno, pues hay una intención de alguien personal. ¿Es malo o es bueno? No. Es una intención artística. Entonces normalicemos eso, es verdad. Hay que normalizar. No hay el máster pintor, ¿eh? ¿No hay? El máster pintor no hay. Ah, No, Masterchef. sí, pero... Masterchef, sí, no, hombre, Masterchef, Sí, pero o sea, que para que Master esto sea un Pintor. debate. Sí, pero es verdad, Esto es verdad. Sí, sí. Tony, ¿vale? Porque además viene a hacer un trabajo sobre esto, nos podía decir, ¿es bueno o malo para el... ¿Verdad que estás de acuerdo que el mundo del arte, Marta, está alejado hoy en día de la sociedad? Sí, Vale, totalmente. ¿no? Porque Marta es todo lo contrario. Bueno, se dan Ha cada vez intentado- más prácticas Vale, sociales no, está alejado, es en decir, el ámbito, vale, no, pero vale, no. no es... Y eso, Entonces, pero eso es malo o es bueno. Sí, Entonces, sí, claro, ¿qué pasa? Yo pero- he hablado mucho con Marta, yo sinceramente lo apropiaría, lo llevaría más... Perdona, cosas, mano. Ferran, y tú un día más de una vez has dicho, la mousse de humo es el límite. ¿no? La mousse de humo, que como ha dicho Tony, Mi ¿no? Es lo más, mi límite. lo más vanguardista, Mi límite. etcétera. Pero, Marta, el mundo del arte cuando ha dicho todo vale, ¿no? Cualquier camino, ¿no? Que es una de las explosiones a partir de la vanguardia y de todos estos movimientos ¿no? Del arte pobre, de todos estos consecuencias de la vida es arte, ¿no? O vamos a artizar la vida, o vamos a separar la barrera, ¿no? Ha llevado a que, ostras, llega un momento en que no entiendo nada. ¿Y en qué sentido esto en la cocina? A mí. No, a la gente, a esta separación a esta separación de la consideración de la sociedad o este distanciamiento que decimos, ¿no? de la sociedad. ¿Y hasta qué punto que la cocina aún sepa, digamos, ¿no? y que aún la mousse de humo sea, ¿no? el límite, ¿no? Mantiene ligado lo que hacéis con la Hay sociedad? una gran diferencia, Tú no te puedes matar un pollo delante de un comedor, ¿sabes? No, no lo digo en serio, hombre, no lo digo en broma. Vale, no. Es decir, nosotros, a ver, nuestro trabajo estaría más ligado, si quieres, a la música, y si quieres, a la arquitectura. Los arquitectos, tú si te hacen una casa, donde está esta señora que es una maravilla, el Guggenheim, como no se puede caer. Hay una serie de características que tiene nuestro trabajo, ¿vale? Que tú tienes que tener, tú no puedes dar, hay cosas... Es un límite ético, hablamos de un límite ético. No, Y funcional, ya ¿no? Funcional, físico. funcional. Primero físico. Y no te puedo dar cosas que te envenenen. En el mundo del arte, conceptualmente, se ha hecho esto, no. Miles de cosas que si lo conocí, yo, por personas como ella, digo, ¿esto se ha hecho? No se imagina. La provocación, No, ¿no? bien El límite hecho, de la y provocación. bien hecho, cuidado. Esto de que el arte hay que entenderlo, el arte no se tiene que entender, no lo digo yo. Lo dicen estas señoras, la gente espera, tú no tienes que entender nada. ¿Vale? No, ni vale para nada. Esto es arte. Pero esto vale cuando decimos, que lo ha explicado muy bien Jordi, la cocina puede haber en algún momento, ¿vale? Que puede tener esta actitud. Como tiene el buen arte, el arte maravilloso, ¿vale? No sirve para nada, ¿vale? Y sirve para todo, ¿vale? Es otra cosa. Entonces, tenemos que ir con cuidado. Cuando decimos, no, la cocina es arte tal, a ver, si Es vamos a que estos niveles, yo no. además siempre se lo he dicho a Ferran, o sea, a mí cuando me preguntan si la cocina es arte o no, y me digo, es que sinceramente no creo que sea importante. Es decir, y amo ambos mundos, o sea, para mí es como respirar. Es que da igual, porque como bien decía Tony o bueno, Jordi. no sé, por ahí han dicho, es que en arte también se han hecho muchas tonterías, porque en la vida se hacen muchas tonterías en general, ¿no? Y cuando creas, también pues te puedes equivocar. Y luego, para gustos, los colores. A mí no me gusta todo el arte. Hay cosas que hacen artistas que me pueden dar un ataque de estética, pero para mal, ¿no? Pero por mi trabajo me tengo que callar.
Y hay otras obras que de alguna manera hacen que, vamos, o sea, que me trasladen a la estratosfera, ¿no? O que te genera una dulzura, una sensibilidad, una cosa tan pequeña y tan nimia que no sabes cómo explicarla. Lo que yo sí creo es que la cocina, como la que hacen estos señores, lo supera. Por eso digo que da igual, no deis tantas vueltas. Para mí, y no por un acto, no lo digo por soberbia, y tampoco por querer defender a mi familia, sino que considero que hay ciertas prácticas culinarias que no es que estén a la altura del arte, es que están, incluso pueden estar muy por encima. Cuando estábamos preparando lo de la documenta, que Ferran, bueno, iba esbozando sus ideas y tal, y una vez le dije, tú olvídate de cómo lo que ha habido en documenta hasta ahora, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, porque los pintores, la pintura, tiene unas necesidades expositivas determinadas por su propia disciplina, por cómo es, y la escultura, y la performance. Y tú piensa en lo tuyo. Olvídate de lo que has visto hasta ahora, olvídate de lo que creas que van a hacer los demás artistas, y dio en el clavo. Casi nos tiran piedras, pero diste en el clavo, y es así. Entonces, yo creo que en estos momentos, o sea, estáis en un momento único, o sea, en la historia, para comenzar, cómo escribir vuestra historia. Pero o sea, no os aferréis, yo es un consejo que os doy, no os aferréis a otras, no cogéis otras mochilas que en un momento dado el mundo del arte se está intentando deshacer de ellas. Es que yo ¿vale? estoy totalmente... O sea, y las narrativas, las formas de contar pueden ser múltiples, sospechosas, erróneas, frescas, y el arte, que está muy bien, y la historiografía del arte y la metodología que se aplica, es que ya habéis visto que a lo largo de la historia ha cambiado y evolucionado tanto que dentro de 30 años será distinta. Vosotros tenéis que pensar en lo vuestro. Y cierto es que bueno, pues yo aquí tengo La cocina de los valientes, el canon de los chefs de Pau Arenós, y es verdad, es todo nombres, pero para mí es como uno de los mejores ejemplos, que es un buenísimo punto de partida. Vosotros sois vírgenes, y eso es una suerte. Y ahora hay universidades que antes no había, sabéis trabajar con equipos multidisciplinares, con intelectuales, vosotros sois intelectuales, y si no os los buscáis, pero contad la historia a vuestra manera. Yo creo que estoy totalmente de Tanto acuerdo. tanto arte. Sí, totalmente, me encanta, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, por ejemplo, en cocina, cuando estaba con un lenguaje bien codificado, todos entendemos lo que es mise en place, todos entendemos lo que es una demi-glace, lo que es una salsa tal, una mirepoix, tipos de corte, estaba todo definido en este aspecto, ¿no? Claro, aquí qué pasa, que el tema del arte pues es una cosa que, mira, pasaba por allí, nos ha ido bien coger el lenguaje del arte, pero igual hubiésemos podido coger el de ciencia, o a veces el de arquitectura, o el de... Pero es que en el momento que Marta está diciendo esto, está separando. Yo lo que no entiendo es por qué lo queremos separar. La cocina, en determinados momentos, es arte, indudablemente. Cuando hace una espuma de humo, es arte, pero está. Forma parte de eso. Ahora, que hay que encontrar una manera propia de explicarlo, sí. Efectivamente, porque tiene su Pero no particularidad. Pero lo que pasa es que cuando lo mezclamos de esta forma, o no sé, yo no sé cuál es el problema, pero yo sé cuál es el resultado, y el resultado es que si tú buscas cocina de vanguardia, veréis lo que os sale, ¿no? Y os saldrá pues un bizcocho con un sifón y una esferificación. Y eso son dos técnicas de vanguardia que no tienen nada que ver con cocina de vanguardia, porque yo creo que cocina de vanguardia incluye muchas más cosas. Es decir, de aquí 5 años, ¿qué será más vanguardia? ¿Hacer unos guisantes esferificados con jamón o unos guisantes con chocolate blanco? Que igual es una marranada, pero es decir, el debate donde lo situamos. ¿Y no puede ser que se haya sobrevalorado el término vanguardia? Yo no digo ni sobrevalorado ni no. Yo creo que se ha acabado. Yo creo que se ha acabado. Yo creo que la vanguardia dura una época. Yo creo que la cocina de vanguardia hoy es tradicional. No, es importante que no sabemos qué es la cocina de vanguardia. Es que la cocina de la vanguardia, si definimos lo que las dos definiciones que hemos hecho, o el ejército o el arte, tiene que romper lo establecido. Unos guisantes con chocolate blanco no puede, un plato solo no puede romper lo establecido. Harían falta muchas cosas y muchas maneras de pensar. El tema que hay es que hace años en París se hizo un estudio de por qué la gente iba a un restaurante gastronómico.
El primero fue la acogida, ¿vale? La segunda fue el ambiente, la tercera el interiorismo. El interiorismo puede formar parte del ambiente, pero tenía, y la cuarta la cocina. Entonces no perdamos el oremus, ¿vale? Porque la gente vamos a comer, ¿vale? Vamos a cenar porque... ¿Qué pasa? Lo ha dicho, ¿no? El bizcocho, si le dieran a Chetruc y a Albert Adrià, bueno, 1 euro por cada, ¿vale? Bizcocho de estos que ya ha dicho él, bueno, hostia, pues seguramente estarían retirados ya, ¿sabes? No. Entonces, la vanguardia lo que hace es A, rompe el cerebro, B, abre caminos. El bully era imperfecto. Hay muchas personas que han hecho, hay muchos cocineros que han hecho muchas mejores grabaciones que el bully con cosas nuestras. ¿Vale? Habrían cantidad de cosas que hicimos uno. Porque nosotros hacemos uno y después íbamos a otro. Y tal. Entonces, no hay que banalizar el tema de la vanguardia cuando hablamos de estos niveles. Es verdad que lo hemos dicho, seguramente que sería cocina creativa, amable. Lo que decimos cocina vanguardia, ¿vale? Es que tiene que ser un movimiento. Es que si no, ya no vamos... Si no es un movimiento de varios, hablar de vanguardia no tiene sentido, pero tenemos influencias. Hay cocineros muy importantes en España, que no son influyentes a nivel mundial. ¿Quién se atreve a decirnos quiénes son? No, claro, estáis aquí, venga. ¿Has puesto aquí, mano? Bueno, claro. podemos, ¿Quién es? es el momento... No me voy a decir, no, pues claro, yo voy por el mundo, ¿Y sé quién es influyente o no? A nivel Lanzas... mundial. No, yo he dicho que, claro, porque esto es... No, es que es muy creativo, ya. Que seas creativo no significa que tú seas lo bastante, ¿vale? Vanguardista para ser influyente. ¿Y lo importante es ser influyente? Hombre, seguro. Hombre, en el mundo, hombre. Claro, No. pero esto es el ABC, ¿vale? No, por esto hemos hablado de verás, ¿de quién hablamos? De los cocineros influyentes. Bueno, si no, no vale para nada. Hay restaurantes maravillosos, que no tienen influencia. Dime sitios en un mundo... Vamos a poner ahora un ejemplo muy de esto. ¿Cuántos restaurantes de cocina nórdica hay en Cataluña? Cocina nórdica. ¿Vale? Hay en Cataluña. El movimiento más importante, y yo soy, para mí, lo digo por si alguien lo duda, es de los cocineros más importantes que hay en el mundo. Y más influyentes, lo digo porque, bueno, si alguien tiene dudas, ¿vale? No. Pero su influencia ha sido otra. No ha sido en que hayan restaurantes de cocina nórdica, porque es ilógico. Si la cocina nórdica está basada en productos nórdicos, lo trae a Barcelona. Entonces, claro, esto es lo que hay que explicar. Ahora que sin duda alguna, una manera de medir la influencia, los estallers que quieren ir a Nomad, o los estallers que quieren ir a Arzac, esto es una manera, no digo que sea la única manera, no digo que sea la única manera. Claro, todo esto hay que hablarlo. Así. Y otra cosa, ¿cada cuánto hace un artista bueno una exposición de obra nueva? 4 o 5 años, más o menos, como medida, ¿no? Sí, las grandes Vale. retrospectivas de Claro, artistas son cada... La última reflexión porque abriremos Vale, ya al claro, debate, claro, claro. al público Y que quiera preguntar. Este es el gran, ¿vale? Una de las grandes cosas malas que hizo el bully. Bueno, y generalizar, ¿no? Nosotros, porque nos parábamos pipa, nos gustaba que, ¿no? Aquello, éramos medio sadomasoquistas. Pues nos encantaba, ¿vale? Meternos en nuestra presión. Los últimos años era hacer, ¿vale? 3 menús, ¿vale? Del año, de 40 cosas. Esto está en los libros. Esto es imposible. Lo he dicho. Es decir, el artista, que solo... Los artistas, la mayoría del tiempo, están pensando. Bueno, ¿vale? Y creando, pensando. Este señor está currando, ¿vale? Cada día, ¿vale? No, se lo está currando allí. Tiene su tiempo X para pensar. Claro. ¿Quién es el señor o la señora que es capaz de decir, señores, se ha acabado? Cristina Yolón, tú, si quieres comer algo nuevo, vente aquí 4 años. Claro, claro. Perdona, claro, perdona, estaré encantada, estaré encantada. No. Llevamos un Porque ritmo. vamos, Jordi, que has fet nou, Jordi. El Jordi, ja veus. Que nos El Jordi, hacéis ir Oye, de... ya sé lo que es. Ya. No, claro, el Jordi... Un poquito de calma iría Si bien. él juega una creatividad amable, déjale. Sí, ¿vale? sí. Déjale que... Esto, entonces, Poco a poco. Esto es inhumano. Ya. Es imposible de aguantar. Tú no puedes hacer... Yo no te digo de hacer cosas de ensueño que cambien, no, te digo de crear
de una manera un poco importante. Bueno, el ritmo lo marcó él. Sí, no, pues La culpa. Ya he dicho que soy el culpable. No, pero escúchame, pero el Bulli tuvo cosas buenas y cosas malas, como todo el mundo. Y esto, no, sobre todo, en no saber explicarlo. Pues claro, hoy, explicándole, cuando a Marta le digo cuánto tarda en hacerse una exposición, es muy fácil de entender, ¿no? ¿No? Fácil de entender. A ver, si resulta que en el mundo del arte, la gente más creativa del mundo, gente increíble, necesita 4 años, 5 años, ¿vale?, para reflexionar y hacer una nueva oferta. Si esto fuera así en lo que es la alta cocina, ¿cuál es el problema? Que los cocineros en 5 años son viejos de 20 años. Son viejos de 20 años. Porque le pedimos dejado. Y resulta que, y tú, para cambiar un menú, cuando estamos hablando de un nivel muy alto, tienes que ser tan brillante como el anterior. Es decir, si un artista, la exposición no es tan brillante como la anterior, está para y si no, déjalo. O sea, no, deja el plato, pues claro, para cambiar tienes que ser tan brillante como el anterior. Y no es tan fácil hacer ese brillante. Entonces, este es uno de los... Por esto, yo estoy de acuerdo que el arte, ¿vale? No nos tenemos que comer tanto el coco, como dice Marta, pero sí que es una referente, porque veremos un 80%, ¿vale? No, de todas las cosas que podamos aprender. Yo creo que hay algo que es muy importante, que tenéis en común con el arte, con el buen arte, que es el pensamiento divergente. Eso es lo que diferencia a un creador de un artista, independientemente de cuál sea su disciplina, performativa, pictórica o, en tu caso, culinaria. El pensamiento divergente. Eso es lo que diferencia a un artista de mí, que estudio historia del arte, que soy más o menos imaginativa, pero con mis limitaciones, ¿no? Entonces, la divergencia. Ha abierto Marta el debate, lo cierra ella para abrirlo a todos vosotros, que tenéis la oportunidad de preguntar a los maestros. ¿Tenemos micrófonos? Y lo que no tenemos es tiempo de esperar. ¿Allí hay una pregunta? Sí. La primera siempre es lo mismo, ¿eh? O sea, que ya que... En Harvard sabes cómo se hace, ¿no? Rompemos el hielo. Allí tenemos... Le das el micrófono a alguien y preguntan. Claro. Bueno, Habíamos preparado algo, pero no se atrevía. Harvard la tenía. Ese chico que está de pie, el de la barba... Se lo da a alguien. El de la barba. Señor. Gracias. Haciendo un inciso en el último parlamento del chef, simplemente entonces hacer vanguardia sería que tienes que ser influyente en el mundo. Eso quiere decir que personajes como Gastón Acurio o personajes como Enrique Olivera, que no han hecho cocina muy moderna, pero son súper influyentes, porque han hecho que el ceviche sea... Estamos hablando, está muy bien esta reflexión, teoría del arte culinario, no teoría del cocinero como el proyecto social. Claro, este es el tema. No, el comedor, es que una cosa es tu obra y otra es lo que haces. José Andrés, he estado 3 días con él, ahora, José Andrés. ¿Vale? Hombre, es un cocinero, un cocinerazo. Pero un señor que se enfrenta al presidente de Estados Unidos, creo que es más importante que hacer un plato, ¿sabes? No. Claro, José Andrés, tiene una fuerza social como Gastón, entonces la influencia sería en algo que no es la comida en sí. Pues te he dicho, es decir, ¿qué quieres del restaurante global? ¿Qué restaurante? El espacio. Arquitectónicamente e interiorismo son para ti influyentes, el espacio, ¿eh? Venga, de los últimos 24, desde el 94 para aquí, el espacio, ¿no? Ahora dejaros de cocina, de comida, ¿vale? Tal, el espacio, para que digan, mira, este sitio ha sido muy influyente en la historia. ¿Quién lo sabe aquí? Decime un sitio. En espacio. Vale, sí, el Michel Bras, el sitio, ¿vale? Tal, Nobu. Nobu, en el año 94, ¿vale? Abrió en Manhattan un restaurante sin manteles. Todo esto sin manteles, que era tendencia, ¿vale? Tal. Esto lo hacía un señor a $250, tal. Bueno, hostia. Claro, entonces no hablaríamos nunca del espacio, ¿no? Como Nobu. Y esto en Estados Unidos tuvo mucha tendencia. Diríamos, ya, pero en Europa la tuvo o no. Entonces, claro, así hablando así, no es fácil, ¿me entiendes? Porque, hostia, yo no lo sé. Bueno, te diría, bueno, o en cosas. O
que los camareros, que los cocineros salgan a la sala. Esto no tiene que ver nada con la comida. Bueno, esto es un cambio de paradigma. Donde, claro, porque mi tía, esto es importante también, ¿eh? Mi tía hacía la certificación ya. Pero es que nadie se enteró. No, pues claro, estamos siempre... Lo importante es contextualizar las cosas. Nadie inventa nada. La certificación lo he explicado 1000 veces. Si esto es muy fácil. Esto se hace en la industria alimentaria. Ah, joder, ya, pero nadie lo vio. Claro, entonces es importante contextualizar las cosas. ¿Qué es Gastón Acurio? Hombre, es el cocinero para mí, más importante para mí, a nivel social, ¿vale?, de la historia contemporánea. Y tiene una influencia brutal. O sea, yo, de una manera pequeñita, intento... Bueno, y me ha influenciado. Me ha influenciado, pero no en la comida. Es que hay que separar. O en la bebida, no hablamos de... Aquí hay alguien de sala, ¿no? Este señor estaba por aquí, el señor Javier de las Muelas, no sé si está... ¿Vale? Marchado, porque Javier de las Muelas estaba... Bueno, hombre, costelería, nadie habla de costelería. O el señor aquí, Enrique Rovira, que cambió la historia... Este señor cambió la historia del chocolate en decoración. Digo, si no lo sabéis, está allí. Bueno, sí. En Cataluña hubieron 2 personas que cambiaron la historia, ¿vale?, de la decoración con chocolate. El señor Antonio Escrivá y este señor que veis allí. Bueno, ahí sí, escondido claro, ¿qué está. pasa? Si no lo conceptualizamos, ¿vale? Si no lo conceptualizamos, de aquí 30 años no sé, entonces es importante y no es un tema de vanidad. Es que hay que decirlo, no es un tema de vanidad. Bueno, si algo no tiene, este señor Enrique Rovira es la vanidad. Pero que este señor, perdona, cuando nadie sabía que era lo moderno, el 3D y tal, estaba haciendo cosas que todos se nos caía la baba. No, entonces claro que es importante. Pero fíjate, te estoy hablando del mundo dulce, ¿vale? Aquí hay gente, ¿vale?, muy importante en el mundo dulce en Cataluña, ¿vale? Que igual, digo, pues ya no fueron salados, ya, pero fueron dulces. Bueno, entonces es importante, o el vestuario. ¿Quién fue el primer restaurante que tuvo un vestuario en la sala moderno? Claro, entonces no es solo la comida. Pero fíjate, dentro de la comida, la salado, lo dulce, la comida, la bebida. Dentro de la bebida, entonces tú el estilo y la influencia la puedes marcar de muchas maneras. Entonces está totalmente... Yo estaba hablando de lo que es el arte culinario o alta cocina. Más preguntas, rápido. Sí. Hola, buenas tardes. A ver, yo cuando he venido aquí a este debate, al tratar el tema este de los artistas y los chefs y relacionarlo con el mundo de los museos, bueno, venía con una idea, pero oyéndolo hablar durante este rato, he llegado a la conclusión de que están más cerca quizá de los diseñadores de moda de la alta costura que propiamente de... Y entonces me venía la imagen un poco de Balenciaga, lo que significó la moda, Dior, no sé, el romper sobre algo, o sea, pasar de lo que sería la modista al costurero, y también que siempre ha sido un mundo más de hombres, aunque históricamente han cosido las mujeres, y en la cocina pasa exactamente lo mismo, ¿no? Esta reflexión. Yo quisiera Sí, Marta. sí, a ver, me parece muy interesante lo que dice. Para empezar, a Balenciaga en el mundo del arte se le reverencia. O sea, él fue un diseñador que era artista, ¿vale? Podría ser una de las pocas excepciones que se suelen dar en distintas disciplinas. Lo que es también las disciplinas o modalidades que a lo largo de la historia, incluso desde la antigua Grecia, han ido conformando lo que eran las artes o las bellas artes, han ido cambiando. Lo que es la pintura y la escultura no se consideró arte hasta el siglo XVI, ¿de acuerdo? Como bien sabrá. Entonces, eso ha ido cambiando. Hasta la floricultura ha llegado un momento en el siglo XVIII que formaba parte de una de las artes. La moda, cierta moda, hoy en día cada vez se considera arte. Y de hecho hay algunas prácticas artísticas, como quizá las prácticas sociales, que son muy difíciles de identificar. Por tanto,
comparto lo que dice, pero a la vez tampoco hay tantas diferencias. En el Guggenheim, en Bilbao, hemos expuesto a Balenciaga, Armani. En Guetaria tenemos un maravilloso museo Balenciaga. Bueno, el Victoria and Albert, lo que pasa es que el V&A es, ¿no?, como diseño en general, pero en el MoMA también hay exposiciones de moda. Entonces, justo esa disciplina creativa, dependiendo de quién sea el autor, ¿no?, podría formar parte de lo que es el arte como tal. Yo insisto, yo quiero aprovechar para decir que yo artistas como, a cocineros como Ferran, sí los considero artistas. Aunque él siempre diga, soy Bueno, cocinero. no me pagan más, ¿eh? No, no, esto es muy importante, perdona, Marta. A mí no me pagan más por ser creativo. No. Pero, a este señor, tú vas a comer y vale un plato que es creativo. Es decir, la creatividad no tiene un plus. Esto es muy importante, porque claro, nosotros nos gastábamos mucho dinero en el bulli, en el taller, para crear. Entonces nosotros no tenemos un plus. Bueno, entonces, y el ser artista, con Marta nos conocemos mucho, y a mí personalmente, yo digo, oye, bueno, este señor menos, ¿vale? Es que no es un tema, sobre todo no lleven la pretensión de que estos cocineros quieren ser artistas, que a mí personalmente me la repampinfa. Yeah. No, digo de verdad. Yo he tenido la suerte en mi vida profesional, coño, de tener tantas cosas bonitas que me da igual. A mí lo que yo quiero aprender de los artistas. No, es que quizás... Digo, es que yo que el por qué, cuando Chris me dijo, queremos hacer esto, Dios te diga, Marta, porque yo de hecho he aprendido tanto, o de este señor, claro, no hablamos de este señor, ¿sabes? No. Este señor es un artista, ¿eh? Sí, un señor que es capaz de decir, me gusta conducir en 10 segundos. Ya. Y cambia, esto es un artista, ¿verdad? Y él dirá que no, y tal, como, bueno, claro. Ahora, te prometo que también, a ver, en el concepto, yo creo que no, el tema no es si es arte o no es arte. Yo creo que lo bonito es el que hay diferentes profesiones, sectores que llevamos miles de años, porque si yo me pongo un plan aquello un poquito, ¿vale?, pa'lante, te diré que la experiencia más compleja, sensoperceptiva, ¿vale?, que hay es la degustación del menú en su casa. Digo, pues, no hay otra que tiene los 5 sentidos, está el sexo, pero esto, por mucha imaginación que pongáis, no hay tantos productos, ¿sabes? Claro, claro. Digo que fíjate la cantidad de productos que hay para cocinar, técnicas y tal. Entonces, es muy complejo. Es decir, tú coge una copa de agua, reflexionas sobre una copa de agua. ¿Qué haces con la copa de agua? Tú y yo, para adentro. No. Tú reflexionas. No tiene color, no tiene olor. ¿Vale? Si es una pura, no te tendrá gusto. Es mágica. ¿Y qué hacemos? Para adentro. Entonces, claro, lo ha explicado Tony muy bien. Nosotros tenemos una característica que es muy bonita. Que estamos hablando todos de algo, todos, y más o menos nos seguís, los que no sois profesionales. Si fuéramos ingenieros nuclear o biología, ¿vale? Molecular, aquí no, vamos, si no sois expertos, no podríamos tener ni una conversación. Al ser cocina, hostia, todo el mundo sabe comer. Y es muy bonito, no, lo digo de verdad. Pero esto es una característica que, si cogiéramos las 15, 20, ¿no?, profesiones, sectores, que más o menos tenemos en nuestra cabeza creativas, pues cada una es diferente. Hacer un plato, yo te hago un plato ahora en un segundo. ¿Quieres que creemos un plato? ¿Lo quieres? Te lo hago en un segundo. Vamos a hacer un ravioli, venga. Un ravioli. Dime una hortaliza. Calabaza. Dime un producto del mar. No, el señor. Una. Claro. Vamos a hacer en serie, ¿eh? Cangrejo y calabaza. Una planta aromática. Orégano. Venga, pues ya tenemos un ravioli de cangrejo, calabaza y orégano. Más o menos, este señor te puede hacer más o menos, ¿eh? Depende de unos 200, ¿vale? Raviolis. Claro, esto es muy fácil, sí, señora, y es así. Hay miles de trillones de posibilidades. Claro, si hablamos de creación
Porque hasta ahora hemos hablado de arte, ¿verdad? La creación es lo que nos une. Sí. ¿Vale? Y esto es guapísimo, porque claro, con 2 euros, el Jordi y yo podemos crear, claro, fíjate un arquitecto que diga, oye, ¿me puedes hacer el edificio este de aquí? Hombre, con 2 euros no lo podrán hacer, ¿sabes? No, bueno, no, y creo que hoy lo bonito, no sé, es el entender que esta diversidad de sectores, de profesiones, ¿vale? Con una actitud creativa, actitud creativa tenemos todos, más o menos. Bueno, son muy buenas para comparar. Y que nosotros, desde el mundo de la restauración gastronómica, simplemente es si queremos hacerlo o no. Yo, porque me toca, lo voy a hacer. Pero creo que es importante tener conciencia de que tenemos la autoridad para hacerlo. Aquí nació una revolución, después de 400 años. Y si alguien tiene la autoridad, muchos de vosotros podríais trabajar tal, es aquí. No lo tendrá con todo el respeto del mundo, ni Dinamarca, ¿vale? Ni cualquier país, ¿vale? Tiene la autoridad para escribirlo. Como Francia tiene la autoridad para hablar 400 años, perdón, de lo que pasó. Entonces, simplemente, yo creo que esta charla tenía esta voluntad de esta concienciación que poquito a poquito se va mejorando, ¿no? Entonces, lo de la moda pues, es una que tiene esta característica, ¿no? Yo añadiría, más que a la autoridad, que hay una responsabilidad. Es una cuestión de responsabilidad. Porque después de todo lo que se ha hecho, dejarlo así y que se desvanezca, o sea, sería terrible. Y es una cuestión de responsabilidad. Que aquí tenemos los mejores analistas, te digo de verdad, de cocina que hay en el mundo están en este país. Bueno, hay muy buenos. Los mejores periodistas. El que me diga que no, venga. No, porque ¿sabes qué pasa? Que aquí nos fustigamos, ¿sabes? No, ¿vale? Continuamente. Como se come en esta casa, ir a 3 estrellas por el mundo. Ir a 3 estrellas y compararlo, coger un análisis. No, es que yo creo. Entonces, yo creo que es bueno, y seguramente lo explica muy bien Marta, esta responsabilidad que tenemos toda una generación y las próximas generaciones, para las próximas que vengan. Esto no es vanidad, ¿sabes? No, cuando no estemos, de aquí a 50 años no nos pondrán medallas. Así que ala. ¿Había alguna otra pregunta? Ahí. Sí. Vale, buenas. Porque digo yo, ¿y cómo conseguimos reproducir, digamos, todo este histórico? O sea, ¿cómo conseguimos que los cocineros, los chefs, sean artistas, ¿no? Porque Jordi mismo, él es un cocinero que es muy metódico, ¿no? Es muy técnico. Y pues probablemente gracias a esta técnica es capaz de hacer estos 200 ravioles que decíamos, ¿no? No todos los cocineros van a ser artistas. No, en el concepto de artista que decía Marta, que seguramente es que pocos pintores hay artistas. Claro. Sí, es que que no por el mero hecho... Yo he puesto en el Museo Picasso. Sí. Si quieres estar con un dibujo ahora. Es que no por el mero... No, que no es broma. ¿Puedo Yo he puesto en 10 museos. Sí. Si queréis un dibujo, te lo firmo. No creo que... ¿vale? Pero yo no tengo ningún... ¿Me entiendes? No, espero que no. ¿Vale? No, lo hago para divertirme y tal. Yo creo que los cocineros no tienen que tener esta... Y es verdad, y esto es mi opinión, que tienen que tener una cierta actitud creativa, porque el negocio es de eso. O sea, cuando tú hagas la cocina tradicional más pura de catalana, tienes un software de gestión moderno, tienes un software de reserva moderno, ¿vale? Entonces tú no puedes decir, no, perdona, es que yo... La actitud es tal, pero aquí, mira, aquí tenemos al señor Carlos Gach, bueno, que representaría todo esto. Bueno, yo creo que no tienen que ser... Lo que tienen que hacer, y esto es también tener un cierto conocimiento. A mí, ¿vale? En mi carrera me he tenido que callar porque no tenía ni puñetera idea de cosas. Cuando hablábamos aquí de los productos químicos, ¿no? Esta pregunta no ha salido aún, ¿sabes? No, la molecular cooking, cocina molecular, a ver si hay alguien aquí que lo explique. Bueno, claro, resulta que no sabemos qué es un producto natural. Un tomate natural es un tomate artificial sin productos químicos sintéticos.
Esto es un tomate porque es un ser vivo, y los seres vivos lo estudia la biología, no invento yo nada. Ya sé que soy pesado con esto. El tomate. ¿Vale? No, siempre soy pesadito, sí, pero ¿sabes qué pasa, no? Que me tuve que tragar, ¿vale? No, 3 meses de mi vida por no tener este conocimiento. Que me decían que Fernanda Díaz envenena. ¿Vale? Si fuéramos tenido este conocimiento de Don Toni, ¿vale? No fuéramos tenido que tragarnos, ¿vale? Todo el de eso. Entonces, simplemente yo creo que es bueno tener un cierto conocimiento como este señor explicaba. Es brutal lo he escuchado varias veces, lo del romesco. ¿Por qué no me llama romesco? Joder, ayer estaba viendo un documental de tacos, hay tacos de todo. ¿Vale? De todo, ¿sabes? No. Y aquí un romesco, hostia, seguramente se puede hacer mucha inversión. Fíjate el mole, una de las celebraciones más geniales que hay en el mundo. Seguramente el mole sería nuestro romesco, ¿no? Sí. Simplificando. Yo creo que el conocimiento hay que tenerlo. Es verdad que no hay que mostrarlo fuera de conferencias. La gente, lo he dicho, ir a los restaurantes, los que no sois profesionales, a disfrutar, ¿vale? Criticar, ¿vale? Al cocinero, que hay que criticarlo, ¿sabes? No, ¿vale? Siempre es algo intrínseco, ¿sabes? No. Y dejarle propina. Y dejar propina. Que ahora con la tarjeta se puede, ¿eh? ¿Me entendéis? No. Yo cuando sepáis, los que vais a los restaurantes, ahora con la tarjeta, puede decir, ¿me puede cargar 20 euros, por favor? Es decir, porque antes decía, es que no llevo sueldo. Ahora el sueldo... ¿Vale? Y no entraríamos, perdona, que no toca hoy, todo el tema de la restauración gastronómica, el futuro, el business, es otro discurso. Creo que no tiene nada que ver, ¿vale? Y hablaríamos habrá nuevos debates, claro. Habrá nuevos. Lo que pasa es que sí que él preguntaba como, igual una parte de la pregunta del tema de cómo generar artistas no, pero en el nuevo proyecto mismo de lo que era Calamon Joy en el Bulli, se está, ¿no? O se puede explicar esto, ¿no, Ferran? Me está preguntando esto más o menos. No, pregunto, no, este nivel, no, perdona, tú me decías un nivel alto. Ah, no, está bien, perdona, no he entendido la pregunta. Mira, perdona, no te he entendido la pregunta. Yo no tengo ninguna pretensión de ser el cocinero más creativo del mundo, ¿vale? A partir ni del año que viene ni del otro, ¿vale? Más o menos ya con Albert Adrià, nunca nos olvidemos, ¿vale? Con yo Castro, con todo un equipo, hicimos un trabajo maravilloso. Yo, en mi caso, solo quiero que los mejores, Antonio Escrivá me dijo una frase maravillosa. Yo solo hago mejor a los muy buenos. Bueno, y nosotros en la parte de cocina, en la parte de lo que estamos haciendo ahora, pues nosotros estamos con el tema de la innovación, es que si encuentras un 9, pues igual estando con nosotros y hablando de esto, pues te va a tener un 9,5, simplemente. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que la filosofía, todo esto que estamos hablando, te prometo que funciona. Porque yo llegué donde he llegado por esto. Yo me estudié a los cocineros de la universidad de memoria. Yo sabía el práctico de memoria. Esto quiere decir que, no, es que el conocimiento no sirve para nada y no sirve para innovar. Esto es la mentira más grande del mundo. La mentira más grande del mundo. Todos los grandes artistas, o casi todos, pues siempre había excepciones, han sido unos grandes amantes del conocimiento de lo que hacen. Entonces, esto es algo. Entonces, en mi caso, bueno, yo creo tal. Y no nos rompamos la cabeza para buscar el genio o la genia, ojalá sea la genia del futuro, porque solo se van. Si hay alguno, se da sola. Porque las cosas geniales, las revoluciones en el arte o tal salen, no se buscan. Ahora me voy a poner a hacer algo tal. Yo creo que hay que disfrutar del momento. Hablo en clave catalana, ¿vale? Y española, hay que disfrutar del momento, ¿vale? Ser exigente, pero no volvernos locos. Yo creo que hay momentos que nos volvemos locos todos. Te decía antes de los menús de cambiar los menús, disfrutar. Entonces, no, yo pensé, bueno, este señor es lo que ha hecho. Es una gran lección, yo siempre lo explico, y para mí es un referente como persona, como cocinero, es un referente de lo que creo que tiene que ser un cocinero actualmente. Si me dicen cómo tienen que ser, bueno, tener una actitud creativa, ¿vale? Poder de esto respetar, ¿vale? Lo que se ha hecho anteriormente, disfrutar, ¿vale? Y que hacer a la gente feliz. Creo que esto es lo que tiene que ser el 99,99,99 de los buenos cocineros y cocineras. Después hay 2 locos cariocos, o 5, no sé cuántos, que su obligación es,
vale aquello que los maten. ¿No? Que los maten y para adelante, ¿vale? No, y por esto yo, ayer había una entrevista de Mugarit, yo lo adoro, ¿vale? No, y pondría dinero para que continúe, porque al menos tenemos una referencia para lo que no está bien, según la gente. No son, ¿eh? Porque claro, si no tienes una referencia en lo que no hay que hacer, ¿vale? No, claro, si tienes una referencia, no es que esto no hay que hacerlo ya, pero claro, si no está él, ¿dónde vamos a tener el faro? Pues esto es tan brutal lo que hace, ya sé que a muchos nos gusta, ¿sabes? No, bueno, pero creo que lo que hace y jugarse su restaurante, su negocio, creo que esto es muy bonito, ¿vale? Porque él se juega, ¿vale? Que esto es para la gente es una mierda y esto es la vanguardia. Si me preguntas qué es la vanguardia, no, si me preguntas es sin duda alguna el jugarte el dinero, tu negocio y tal, es decir, yo pienso así y no lo voy a cambiar. Nos quedamos con ese espíritu inconformista, con esas ganas de seguir aprendiendo, con esa valentía, porque detrás de todo esto no deja de haber actitudes valientes y las ganas insaciables de seguir aprendiendo, que es lo que nos gustaría hacer en nuevos debates. Ha sido un verdadero lujo teneros a vosotros, arrancar con gente tan brillante como vosotros este primer debate de comer. Que continuará, os esperamos en próximas ediciones. Muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Marta. A ti, a vosotros. Nos vemos fuera, tomando algo.